queridos Quality, estamos aquí en el Club del Libro de Quality and Alpha. Hoy vamos a hablar sobre el amigo Peter Lynch. Vamos a comentar pues, un poco sobre sus estrategias. En este caso yo tengo el libro de One Up on Wall Street, que es un paso por delante en Wall Street, creo que es la traducción de Deusto, me parece que tenéis por ahí alguno, ¿no? Estamos con José Luis, alias Speculata, y con Goldan Graham, que tenemos aquí, bueno, personal sanitario. Ahora mismo somos los tres. Sí. Personal sanitario, aquí chupando del Estado. Bueno, haciendo un trabajo. Efectivamente. Indispensable, además. Bueno, aquí tenemos al amigo Peter Lynch y se trataba un poco de comentar pues uno de los mayores inversores de la historia, ¿no? A través de su fondo que tuvo el Magellan, Fidelity, con una rentabilidad pues superando el 20%, ¿no? Me parece que estuvo al final en el 29% anualizado. Se retiró joven. Yo creo que cada vez se le hacía más difícil gestionar más dinero y conseguir esas rentabilidades. Y al final, no sé si estuvo 15 años, ¿no? Y acabó dejándolo, pero tenía una cartera, pues yo llego a tener 5.000 valores, una barbaridad. Y aparte de grandes frases, pues ha dejado grandes filosofías para la inversión. No sé a vosotros qué es lo que más os ha marcado. Yo voy a comentar así, a grosso modo, lo que más me llamó la atención de leer su libro, bueno, sus libros, ¿no? Porque tiene este y otro que es muy parecido, que es el Beat the Street. Y lo que más me llamó la atención es que cuando comentaba que iba al centro comercial y veía a su mujer que iba a comprar a las tiendas y él se fijaba y que a lo mejor, no sé, entraba, pues, ¿qué tipo de tienda? Te podría decir allí, pues una tienda de Nike, ¿no? Y él pensaba, pues ahí veo que entra mucha gente, parece que esto funciona, buen negocio, puede ser buena idea invertir. Y de ahí sé que yo la idea ya hace, pues claro, como 10 años o más de invertir en Inditex. Aquí Goldan Graham, que es como buen gallego, supongo que la conocerá bien. Y esa estrategia me quedó marcada, ¿no? En fijarte lo que tienes alrededor, pues no sé, el que trabaje en un hospital, alrededor hay muchas cosas en las que se puede invertir. Muchas empresas, ¿no? El tema tecnológico, industrial, la construcción. Y esa fue la idea que más me marcó de él, ¿no? Y sobre todo negocios sencillos y que entiendas que están un poco pues, alrededor de tu círculo de competencia. No sé, vosotros qué otra idea habéis cogido por ahí. Es complejo, o sea, tú ves en tu entorno un montón de empresas, pero luego se trata de ver que son competitivas, que ganan dinero, que tienen nicho, etcétera, ¿eh? En el campo sanitario, pues se ve bastante. Yo llevo muchos años y soy preguntón y observador y también tengo conocidos que son un amigo íntimo que es directivo de una multinacional de la salud, pues bueno, compartes opiniones y ves que es un mundo también muy competitivo. Y el de Inditex, pues lo mismo. Luego solo unos pocos destacan. Lo que pasa, mi visión, por ejemplo, del libro de Peter Lynch es que el tío es un fuera de serie vendiendo. O sea, compra mucho, sabe valorar negocios, sabe la contabilidad y tiene un carácter y un don especial. Al contrario que, yo qué sé, Terry Smith o Warren Buffett, que operan mucho menos, él en 13 años o 15 que estuvo, pues batió al mercado. En concreto estuvo del 77 a 1990. También es verdad que, bueno, cogió una época buena porque si hubiera cogido 10 o 15 años antes no lo hubiera hecho también, pero es verdad que tenía una habilidad innata para comprar, vender y eso era, porque muchas veces hablamos en las carteras de concentrar, ¿no? O tener unas pocas para poder más o menos pues, controlar o saber lo que hacen las empresas. No, él tenía 2.000, 3.000 empresas y todas las miraba. Eso hay poca gente que lo puede hacer. Sí, pero ya sabes que cuando empezó, pues le dijeron, bueno, el chico este que es buen analista y tal, le dieron un fondo ahí como marginal y le dijeron, a ver si con 20 valores y tal haces un fondo y nos mantenemos. Y él veía gangas por todos los sitios a comprar, a vender y tal, y le respetaron totalmente su habilidad o su técnica. O sea, mientras ganaba dinero y tal, y
bueno, eso es uno de los puntos a favor, o sea que le dejaron bastante libertad en ese aspecto. No sé, Diego, qué opina de un poquito la táctica y la habilidad. ¿Cómo lo Bueno, ves? yo veo que está claro que se debe su éxito a la habilidad, porque manejando 3.000 empresas tener éxito me parece un poco inviable para los particulares. Y lo que veo un poco que decís en las empresas sanitarias es que sí que es verdad que hay muchos negocios, pero como tú decías, José Luis, está un poco la cosa como súper competitiva, porque las cosas, por lo menos en España, suelen ir por concurso y se le da el 25% de esto a Johnson Johnson, el 25% a otra. Entonces hay como pues 4 empresas vendiendo lo mismo. Pasa, por ejemplo, yo lo veo con las suturas que hay de Johnson Johnson, de todas las demás. O tienes instrumentos de laparoscopia de Medtronic, de Johnson Johnson, todo combinado. Y eso yo creo que también es para la sanidad pública es poco eficiente, porque al final no negocia todo con una para conseguir buenos precios. Y siempre se intenta dar de comer un poco a todos los comerciales también. Sí, todos los sistemas cambian, ¿eh? Yo llevo mucho tiempo en la sanidad y los sistemas de compra y eso han cambiado. O sea, podría contar una anécdota que nos saldríamos del tema, pero un mismo producto a un hospital que consumía más le cobraban 3 veces más que a un hospital de la misma red pública que consumía menos. Cuando se enteró el responsable del servicio, pues montón cólera. Te venden, o sea, no hay precio, te cobran en función de lo que puedas pagar Sí, sí. y de quién eres y demás. Y de hecho hay productos que tú vas a internet no tienen precio. Mucha ¿Vale? Qué picaresca. fuerte. Fijaros, por ejemplo, una Sí, sí, empresa como es 3 veces. Grifols. No sé si ahí Grifols, la utilizáis mucho. Yo claro. entiendo que lo que Sí. son las parenterales y las bolsas estas de alimento para la gente que está enferma o que no puede tragar. Y eso yo Sí. veo que se venden barbaridades. Y luego una empresa que ahí le he visto poca competencia y siempre, bueno, en el tema del plasma también. En cambio, pese a tener lo que se llama moat o ventaja competitiva, lleva unos años que está mal gestionada y va absolutamente en picado, ¿no? Entonces es muy difícil Fresenius, ¿no? identificar un buen negocio. Sí, es difícil, porque sí que Grifols se ve, por lo menos en España, en todos los hospitales, y Fresenius lo mismo. Está ahí la cosa un poco 50-50, ya no solo en parenterales, sino en sueros de toda la vida. Las bolsas que ves son de Grifols o de Fresenius, y van fatal, a su vez. Grifols yo creo que le pilló el boom de los hemoderivados y crioprecipitados y demás y era puntero. Entonces ahí tenías que pagar el precio que te pondrían. Entonces, pero bueno, por ejemplo, vendiendo sueros, pues yo no creo que gane dinero, ni Grifols ni nadie. Claro. Y luego el crecer como un gigante, las compras y demás, pues no sé, es complejo. Luego han pasado Sí. 2 generaciones y ha habido arriba en la directiva pues alguna práctica que no ha gustado a los accionistas. Entonces, pues bueno, todo eso detectarlo, pues ahí tenemos al bueno de Peter Lynch, que era un máquina en detectar ineficiencias y demás. Si os fijáis en el libro, cuando comenta lo de los hoteles, lo de la quinta y demás, cómo venden los hoteles las habitaciones por metro cuadrado, los espacios, todo. O sea, yo veo ahí que el tío de la habilidad era tremenda. Yo lo Ahora que también, pienso, sí. aparte de que también pienso que Peter Lynch ha tenido algo de suerte, como todo gestor que se precia, ¿no? Porque puedes tener mala suerte y buena suerte. Y estar 14, 15 años tampoco es una época muy, muy extendida como para poder compararte con los índices, ¿no? En el tema de la inversión. Pero él también seguro que miraría, al final el indicador del precio es el que te marca si la empresa es buena, ¿no? Bueno, pues si la empresa es buena, la gente invierte y con el tiempo va bien. Cuando la empresa está bien gestionada, Sí. como el caso de Inditex en los comienzos de Pablo Isla, ¿no? Mientras Amancio estaba al mando, al final la cotización, esto que dicen de que el precio crea la narrativa, no es verdad. En realidad es al revés, ¿no? Una empresa bien gestionada le acompaña con el tiempo el precio. Cuando puede haber un momento malo, una coyuntura desfavorable y puede bajar, si la empresa es buena y el negocio se mantiene, volverá a recuperar y volverá a su punto de partida. Y que es lo que se llama, lo que Peter Lynch llamaba el turnaround, ¿no? El turnaround famoso es una empresa, Sí, pues, dar la vuelta. sí, exacto. Un caso así más próximo que se me ocurre es el de Pandora, ¿no?
te baja un 80% y luego te sube un 300%. Porque hay un problema en la gestión, se despide al CEO, el director financiero, la empresa adopta cambios estratégicos y vuelve a resurgir. Eso es realmente difícil, ¿no? Lo normal es que una empresa, si es buena y va bien, miras que más o menos las gráficas, aunque son un tipo de sierra, suele ir creciendo y la gente invierte. Cuando la gente o los inversores grandes institucionales pierden la confianza, dejan de invertir en empresas ya estables y grandes, pues ahí es difícil que luego recupere. Y eso le pasa a Grifols, le pasa a Inditex y desgraciadamente le está pasando a todas las españolas, que por un lado los inversores no confían y que por otro lado la gestión pues parece que cada vez va peor. Fijaros que el CEO de Johnson & Johnson es valenciano. Sí. ¿Por qué no está aquí en Grifols, ¿no? O en otra empresa haciéndola igual de grande? Bueno, Sí, sigue, digo. No, supongo que será más fácil crecer empresarialmente en Johnson & Johnson, ¿no?, que en Grifols, y tendrás más margen de maniobra. Y luego los incentivos que te paga Johnson & Johnson, supongo que serán unos cuantos ceros a la derecha. Hombre, el salario no tendrá... Pero yo creo que la gente, aunque el salario es importante, no se mueve solo por eso, ¿no? Si tú coges... Yo, por ejemplo, no trabajaría ahora en una pyme ni por todo el oro del mundo. Después de haber estado en una empresa familiar con unas experiencias regulares y estás sometido al dictamen del propietario y que no te deje tomar decisiones, que no te deje trabajar. Hay un tema cultural ahí complicado que además les impide crecer a las empresas españolas. Y tienes que dejar libertad también a la gente que está preparada para que tome decisiones, ¿no? Si hay que vender allí, si hay que crecer aquí, si hay que hacer una inversión. Si tienes a alguien encima dándote con el garrote, diciéndote que no a todo, pues a esa persona, ¿qué pasa? Pues que me voy a otro sitio donde se valore mi trabajo, aparte que te paguen más, y si no tiene problemas de movilidad, dice, pues yo me voy aquí a Nueva Jersey, a donde sea, y a hacer carrera. Mira, hablando de lo que decíamos, hace un momentito de Inditex, Johnson & Johnson, el crecimiento del propio libro, lo que impulsa el precio de una acción es el crecimiento de la empresa. ¿Vale? Las empresas de alto crecimiento crecen muy rápidamente, hasta un 20 o un 30% anual. Ahí es donde buscarse las acciones exclusivas. Con las empresas estables y predecibles, pues igual Coca-Cola, PepsiCo y estas, hay que ser más rápidos en recoger beneficios. O sea, buscar un 20 o un 30, pero en las que crecen y siguen creciendo, pues aguantar. Si son donde se puede haber baggers o las turnaround que están muy abajo, empresas pequeñas. Ahora comentaremos porque él distingue las empresas en 6 tipos distintos, ¿no? Que para mí eso es quizá lo más remarcable del libro a nivel de contenido. Y es verdad que el gran éxito en la inversión, si consigues acertar, es encontrar empresas que crecen, porque al final un crecimiento sostenido durante muchos años te da un retorno brutal, ¿no? Aplicas pues la regla del 72, por una empresa que crezca al 10%, estás doblando cada 7,2 años. Pero si te crece al 20, ya estás doblando cada 3 años y medio. Y ya si te crece al 40, prácticamente cada año y medio doblas. Entonces, si tú consigues una empresa más o menos un precio razonable, pero que cada 2 o 3 años doble, ahí es donde realmente se produce pues, la subida del precio y la cotización, ¿no? Él distinguía algunas, por ejemplo, las empresas ya consolidadas, pues como el caso podría ser de IBM, le llaman las slow growers, que son empresas que crecen despacito. Normalmente estas ya son las dividenderas, que les gusta a los dividenderos, te dan como no tienen mucha margen de reinvertir para seguir creciendo, pues suelen repartir dividendo. Y esa será la primera categoría, las slow growers o empresas de bajo crecimiento, que él introducía en su cartera. Pues pueden ser, por ejemplo, también empresas incluso como el caso de Johnson & Johnson. O y las tabaqueras también. Exacto, las tabaqueras ahora pues son esas, ya prácticamente ni crecen, pero bueno, sí que estarían en esa categoría, ¿no? Procter & Gamble y estas son un poco de ese estilo. Luego están las stalwarts, que llama él, que eran empresas que te siguen dando un 10-12%. En el libro habla de Coca-Cola, aunque yo creo que Coca-Cola se ha quedado un poquito atrás, pero por ejemplo, empresas como Colgate siguen estando ahí, la de los chocolates Hershey. Este sería, por ejemplo, el caso de PepsiCo, que a lo mejor te dan un 3% de dividendo y aún así crecen otro 6% al año. PepsiCo es una empresa muy buena, ¿eh?
Sí, PepsiCo ahora de consumo probablemente sea la mejor. Sí, sí, entre bebidas, los snacks y tal, yo creo que es en la caña está en todo el mundo y Procter & Gamble también es muy buena. Pero Y PepsiCo, es sí, muy porque la completa segunda... PepsiCo. Sí, sí. Y la ves en todos los carros de la compra PepsiCo. sí. Sí, Da igual cuál veas. y los Doritos y las patatas fritas Lay's, ¿no? Parece que tienen bastante modo, ¿no? Ahí la gente no mira mucho el precio. ¿No? Es un negocio, a mí siempre me ha gustado. Nunca la llevo a comprar porque Siempre se ve el sabor. Más que el precio. ahora estoy buscando pues, empresas más tecnológicas o de salud, pero si quieres un dividendo, yo creo que empresas como PepsiCo, pocas. Sí, o si es una empresa estable. Dice, si quieres tú completar tu cartera, dice, pues tengo tecnológicas de crecimiento y voy a buscar empresas estables. A mí, por ejemplo, PepsiCo me parece muy buena a tiempos de crisis, porque comer hay que comer. Y no son productos caros y comer y beber, pues siempre hay que hacer. Y luego también habla Peter Lynch de las cíclicas, ¿eh? Las pone como las... Sí, él invertía sí, mucho en cíclicas. Peligrosas, porque como no aciertes con el ciclo, puedes perder mucho dinero. Yo lo veo muy complicado porque lo del petróleo ahora está en ciclo en la parte alta del ciclo, ¿no? Pero claro, ¿por qué? Pues porque ha habido una guerra, eso nadie lo puede prever. Al final es comprar y esperar que venga un evento, un acontecimiento que te favorezca y luego la tienes que vender porque no tiene ningún sentido tener una cíclica a largo plazo. Claro. Con Aquí entrarían también las automovilísticas, iba a decirlo. También. Yo tengo... Sí, comenta lo del... Yo es mi tarea pendiente las cíclicas, yo creo, ¿eh? Porque no sé ver cuándo es el momento. Yo no tengo ninguna, No sé. ahora mismo. Yo tampoco, me parece además un tema farragoso ahí, no sé, muy para mes. Yo tuve para comprar panaderas. ¿Panaderas son cíclicas o eso es constante? Depende de cuál vayas. Yo tengo un ETF de petróleo y gas, de exploración y extracción, y bueno, va funcionando muy bien, pero ahora mismo sí, está a niveles de hace 4 años. O sea que la gente ha estado 4 años perdiendo y lleva en el año, en lo que vamos de año, un 40%. Entonces, pues no lo sé, también si miran las crisis del petróleo que ha habido, al final han servido para mantener el precio alto luego de ahí en adelante. Yo tuve muchos años Repsol y pese a, aunque te chupes todos los ciclos de subida y bajada, ya es difícil que le saques más de un 6, un 8% si no aciertas con el timing y ya estás con lo de siempre, ¿no? Claro, si compras a lo mejor, ahora no vas a comprar petróleo, pero cuando estaba a $20, pues entonces sí que podría ser una buena opción, pero como una inversión pues en un plazo de tiempo corto o medio. Eso lo hacía Peter Lynch y le salía bien, pero yo no termino de verlo para inversor particular, es complicado. Hombre, es difícil, tienes que ver la cartera como un todo. Entonces, en función de cómo vayan las partes, alguien que para mí estructura muy bien la cartera es Emerito Quintana, que tiene un fondo de inversión y que hay de todo tipo de empresas. Rota bastante, pero bueno, creo que comentaste tú que es el único que está batiendo al Nasdaq a 3-4 años. Bueno, es el único que le hace sombra, está por detrás un par de puntos, creo que el Nasdaq estaba en 25 y el 23% anualizado, que es mucho, pero si miras el resto de fondos, la verdad es que están muy lejos, ¿no? Algunos incluso están negativos. Y claro, comparas un 23% anual con estar en negativo y hay mucha diferencia, ¿eh? Llevo Bestinver y desde que ha habido el cambio de la dirección de gestión, fatal. El año va a garrafar. Entonces, no sé. Los fondos, además, hay muchos cambios. Voy a meterme un poco con los fondos porque como no dependemos de ninguno, hay muchos cambios. Y si fijas ya en las gráficas de 10 años prácticamente no aparece ninguno. Por supuesto, ninguno bate al índice. Pero tener una constancia, por lo menos no cambiar de gestor, tener una idea clara. Fijaros, los de Andrómeda, que replicaban prácticamente al Nasdaq, iban muy bien, de repente cambian la estrategia, no sé qué hicieron ahí y se fue para abajo, ¿eh? Sí, muy para abajo. Yo hace poco lo vi en la gráfica esta que publica Tomeu cada X tiempo. Y me sorprendió verlo tan abajo, ¿eh? De estar el primero a puestos de descenso. Sí. Por un cambio estratégico que en principio si una estrategia te va bien, imagínate que tú compras Berkshire Hathaway y la tienes, ¿por qué la vas a vender y cambiar a otra, no? ¿Pero cuál fue el cambio que hicieron ellos? Yo creo que se pusieron bastante en liquidez. Sí, vendieron muchas.
Vendieron mira, muchas pensando que iba a caer, pero no cayó todo lo que pensaron, luego volvieron a entrar en las que no tocaba, un desastre, con perdón. sí. Además, además dice Peter Lynch, mi intención es quedarme para siempre en el mercado e ir moviendo el dinero de un valor a otro en función de las circunstancias. O sea, estar invertido al 100% o casi siempre. No hacer caso de, como dice él, de pronosticadores y académicos. ¿Tienes Que sentido? se ha perdido mucho dinero intentando prever la siguiente crisis, o esperando el rebote. Bueno, y una de sus mejores frases es que se invierte con el estómago, ¿no? Con la cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vienen las bajadas es cuando te entran las cagaleras, con perdón, y cuando tienes que aguantar, ¿no? Yo no sé si la bajada está del coronavirus, que ha subido muy rápido, se puede aguantar. Yo, para mí, el crash fuerte fue el de 2008, ¿no? Que no sé si os acordaréis. Sí, fue un cambio de paradigma total. Pero era de encender todos los días la tele. Ya la sensación era de que lo perdías todo. Todos los días encendía, y más yo que tenía acciones del Banco Santander, del BBVA, pues si estaban a 18 euros, creo que pasaron a 4 o 5 las del BBVA, y Santander de 14 a 3 euros. Y cada día que abrías las noticias, el informativo, el IBEX, así como ahora ves la guerra de Ucrania, antes era el IBEX baja un 10%, el IBEX baja un 15%, todos los días bajaba. Y así durante semanas. Right. Y dices, ostras, esto. Y realmente el problema no era solo que bajara la bolsa, sino es que además veías el paro que estaba por encima del 25%, la economía. Bueno, en la empresa sabías que te iban a echar tarde o temprano. O sea, un conjunto de circunstancias horribles. La única que iba bien. Pesimismo. Sí. Entonces, ahí las circunstancias, eso es difícil de gestionar. Y entonces ahí tienes que invertir con el estómago, y si encima tienes la posibilidad de en ese momento invertir más, cuando luego recupera, porque los bancos, bueno, no recuperaron todo, pero sí que subieron luego, cuando la cosa se relajó, subieron como un 100%. Okay. Por lo menos si tienes paciencia puedes salir, pero el estómago lo tienes que tener en su sitio y tener mucha perspectiva. Hombre, pero veníamos de un burbujón. O sea, yo en el burbujón ese vi exuberancia irracional. O sea, yo me acuerdo que vendí, creo que era junio de 2008, como tú has dicho, BBVA 19 y así alguna más. Y no sé, también tenía mucha inmobiliaria que se ganó mucho dinero, algún familiar que también era pequeño contratista, pasó a ser constructor y demás. Y bueno, una de las cosas que me dijo en una boda que nos encontramos es, dice, bueno, nosotros el negocio es pequeño porque queremos controlarlo y si no tienes que delegar, si quieres crecer y tal, ¿no? Y llegó la crisis no había y me dijo, tengo pisos de todos los tamaños y colores si te interesa alguno. Bueno, es que además en la crisis de 2008 yo creo que no va a volver jamás ese tipo de crisis, pero es que no se vendía nada porque nadie tenía, salvo que tenía efectivo en general, los bancos no dejaban a nadie. Pero es que nadie compraba. Previamente se vendía todo en plano, la construcción. Sí. Yo me acuerdo de tener acciones de Astro y doblar en 2 meses. De noviembre a enero, creo que del 2007, de noviembre a enero, febrero del 2008, doblar. Y era todo así. Que decías, ¿qué hago yo trabajando? Cómo estaba la bolsa, ¿no? Pero mira, luego vino el hombre del mazo con el palo y se hundió todo, ¿eh? O sea, hubo grandes crisis inmobiliarias, ¿eh? Empresarios que habían hecho 40 años por levantar la empresa que al final quebraron, ¿eh? De todas formas, en el tema de la construcción, si os fijáis, que es otro sector cíclico, y el real estate, y por eso a mí tampoco me gustan ni los dividendos sacados del real estate, aunque en Estados Unidos funcione diferente. Y te fijas, cuando viene una crisis de esta, ya nadie se acuerda de las promotoras que había inmobiliarias en España. Entonces, cada 10, 15 años, cuando viene la crisis, desaparecen todas y aparecen todas nuevas, ¿no? Ahora se habla, no sé, de Neynor Homes, sí. Hay varias que están de modas, entonces Martín Safadesa, Real Urbis, no sé, Llanera, había muchísimas que no existen ya, ¿no? Es que directamente han desaparecido. Es un sector difícil para invertir. Se las comió la deuda. Yo echando unos números, al sector inmobiliario más de un 6-7%, yendo bien no le sacas anual. Que es como si compras vivienda y la alquilas también lo que puedes sacar, ¿no? Pero bueno ahí también... en Fintuit hay gente que no para de decir ahí, compras inmuebles, saca una rentabilidad del 15%. Digo, no sé yo. No, yo tengo amigos ahí, además en la Comunidad Valenciana, y uno de ellos se dedica al trading, y cuando ha tenido dinero y eso, compra inmuebles para alquilar y bueno, y
y ahí va peleando. También al final es un negocio. Es lo mismo cuando nosotros compramos una acción y te sale mal, pues cuando tiene un inquilino que no paga o tal, pues bueno, a solucionar ese problema y buscar otro, con todas las consecuencias que trae. Los problemas que tiene eso son dos. Primero, que para hacerlo bien tienes que tener muchos inmuebles, porque claro, si tienes 2 inmuebles de 100.000 euros, pues estás poco diversificado, mientras que con la bolsa tú con 100.000 euros puedes tener los activos que quieras. Y luego el apalancamiento de los inmuebles es muy alto, ¿no? Comparado con la bolsa, que normalmente la gente no suele apalancarse, o si te apalancas tiene los mismos riesgos, pero no se suele hacer, ¿no? Y en este caso es sin apalancamiento, pero al final, bueno, se trata de interiorizar la inversión que haces y dormir tranquilo. Hay gente que no dormiría teniendo todo invertido en acciones y sí teniendo, yo qué sé, 3 viviendas o 4. No es mi caso. A mí el ladrillo sí, pero lo justo. ¿Qué os parece? Yo es que el ladrillo estoy escarmentado ya. Yo no quiero ver ladrillo ya ni en pintura. Fíjate que en los países ricos es muy raro ver a alguien que tiene 2 residencias, ¿no? Y en España es muy habitual. Una segunda y hasta una tercera residencia, ¿no? En un apartamento, pues no, ahí en Euskadi, ¿cuántos tienen apartamento en Benidorm, no? Si hay una calle que le llaman la calle del coño. La calle del coño, sí, sí. Mucha gente mayor. Tú estás aquí otra vez. Y está todo lleno de tascas. Luego, cuesta venderlos, porque a gente mayor que ya no puede ir y los quiere vender, pues ahí anda bastante peleando. Sí, luego ahí te pasa un poco como en la bolsa, ¿no? Que tienes activos buenos y luego hay una infinidad de empresas buenas al final en el mundo. No sé si hay 50.000 cotizando, por decir algo, pues no vas a tener más de 50 o 100. Con los apartamentos te pasa igual. Te compras uno en primera línea de playa en Benidorm, sabes que su valor se conserva. Ya te vas a tercera línea porque es más barato y te lo puedes permitir. Y cuando viene una crisis no lo vendes ni a la de 3. Eso pasa en las grandes ciudades también. No sé si vosotros estaréis hipotecados o no por la edad que tenéis. Una cosa que comenta Peter Lynch. Dios me libre ahí, Dios me libre. A mí Dios me libre. ¿Tú, Diego, sí? Yo sí, pero por pocos años. Bueno, pues Peter Lynch dice que compres vivienda si puedes. El que pueda que tenga casa. Claro. Cuando leí el libro ya lo había comprado. Ya. También te dice Peter Lynch que hasta que no tengas la vivienda pagada y no inviertas, ¿no? Y solo el dinero que no necesites. Y entonces, ¿y eso cuándo llega? Bueno, eso es complejo. Yo me acuerdo cuando compré la primera vivienda que subían más los pisos que lo que podíamos ahorrar la pareja. Y era un poquito desesperante. Pero bueno, pues sí. Luego al final se estancó y bueno... Sí, porque si hay inflación, eso juega a tu favor. Sí. La hipoteca con la inflación juega a tu favor. Siempre y cuando los salarios suban. Si no suben como ahora... Te iba a decir, es que no sube nada. Claro, pero antes sí que subían los salarios. De hecho, yo me acuerdo que te subían la nómina, el IPC subía el 3, la nómina te subía el 3. Si tenías una hipoteca era igual. La hipoteca no subía mientras que la alquilase. Sí, me ayudaría bastante ahora, pero no creo que no se va a dar. Ahora lo que te hacen es currar un 3% más para ganar lo mismo. Sí. Ojalá fuera un 3%. La verdad es que el tema salarial está mal, pero bueno, eso es otro asunto. Yo soy de la opinión que tienes que invertir con un cabrón, sobre todo al principio. Sí, pero bueno, también hay que disfrutar un poquillo, tener vacaciones y esas cosas. No me refiero a, por ejemplo, no vas a trabajar 60 horas. Al principio, en realidad, cuando tú empiezas a trabajar, por ejemplo, yo en mi primer trabajo serio me fui de casa pues porque no me quedaba otra. Y ganaba 1.200 euros y de alquiler era la mitad. Entonces, claro, digo, aunque hubiera ganado 1.000 o 800 euros, pero me hubiera quedado en casa, podía haber ahorrado el 80 al 90%, pero ya yéndome fuera, todo el ahorro era prácticamente imposible. Claro, así hice yo. Me quedé en casa y ahorré, pues, no sé, pone del sueldo anual de... Si ahorras 40, 50.000 euros cuando tienes 20 años, o 20 y pico, luego eso, por el interés compuesto, si sabes invertirlo, prácticamente lo tienes todo hecho. Si ya... Lo que pasa es que pocas veces se dan todos esos ítems a la vez. Es difícil. Porque yo he ahorrado, pero no sabía invertir. Empiezas por depósitos, lo típico. Cuando ya sabes invertir, ya gastas el dinero. A esa edad tienes poca experiencia para invertir. Claro. Exacto. Necesitas un mentor. Sí. A mí son 4 puntos para invertir bien, que es conocimiento, experiencia, habilidad y suerte. Porque la suerte juega a tu favor o en contra, y sobre todo cuando empiezas.
Sí, sí, Bueno, totalmente. Eso yo lo tengo claro. La clave es la Yo experiencia, siempre- que no se puede Sí, adquirir. la experiencia. Porque además en la inversión la experiencia es algo que se acumula con el tiempo como jugar al Sí, golf. sí, Y está claro. no Además puedes que dices, sustituirlo. O sea, un esto tío lo he de visto 20 yo años, antes, 2 veces o 3, pero el que se enfrenta a la primera crisis, pues claro. se queda bloqueado. Yo me acuerdo, en la crisis de 2008 había banqueros que me decían, es que me ha llamado un cliente que tiene 10 millones, que quiere venderlo todo. Y yo, joder, digo, pues que se espera que recupere y ahora lo que tiene que hacer es invertir más. Con lo que cobra de dividendos, aunque caiga el mercado, le sobra por arriba la cabeza para vivir, luego reinvierte. No, no, la gente no tiene esa paciencia y yo creo que también vivir esos acontecimientos es bueno, pero por encima de todo necesitas un mentor. Yo a mis Claro. hijas solo les he puesto un producto, que es el Amundi MSCI World, Muy bien. y no necesitan nada más que aportar ahí. Ni, o sea, lo más Sé que yo simplificado también le posible. tengo y solo va a -2 en el año, o -2 y pico. Cuando O llevas sea, 4 o 5 años es casi sí, imposible ya que pierdas dinero. por eso, Sí. por eso. Y luego otra cosa importante en la inversión es que tienes que interiorizar que lo que tú tienes son titulaciones parciales de una empresa, no dinero, lo que vale. Precio es lo Sí, que en eso- compra, valor lo que obtienes, pero tú estás mirando el dinero todos los días. Cuánto tienes en la cuenta, cuánto no tienes. Pues es mejor mirarlo, hacer un balance cada 3 o 4 meses, a ver si estás haciendo las cosas bien o mal respecto al mercado. Entonces el error de la gente es, joder, cuando va ganando bien, cuando va perdiendo, ¿qué va a pasar, hombre? Antes te quedas tú sin trabajo y en la calle que quiebre Coca-Cola, por decirlo así. Eso está Exactamente. claro. Y además que el concepto es cuando la cosa va mal, yo creo que lo que tienes que pensar es en poder ahorrar más e invertir, ¿no? Para que luego, por lo menos en la fase de creación de riqueza, para que luego eso puedas aprovecharte, ¿no? Tú viene una crisis como la del coronavirus y en ese momento puedes invertir, no sé, aunque sean 10.000 Sí, euros sí, que y sí, luego que tienes sí. 20. Eso está claro. Exacto. Yo toda la vida he sido ahorrador e inversor, desde niño. Muy Me bien. acuerdo, mi primo, que es un empresario que tiene una pyme, cuando necesitaba financiación, necesitaba algo, pues me pedía, oye, déjame tal, y enseguida. Y era habilidoso, porque una vez compró algo que era un poco caro, y claro, cuando llegó a casa le dijo mi tía, oye, ¿y dónde has sacado el dinero? Pues me lo ha prestado José. Pues mi tía a todo correr a darme a mí el dinero. Era habilidoso para el negocio, Hombre, ¿no? Y hoy eso, en día tiene una empresa, igual tienen 30 o 40 empleados, él y un socio, ¿eh? Llevan ya 15 o 20 años. ¿Eh? eso es el método judío. ¿Sabes? Yo ahorro y se dejan el dinero entre ellos y así es como se genera la riqueza, con empresas generando empleo y con si no hay ahorro, no hay financiación de nada. O sea, tú, si te quieres comprar una vivienda, claro, la otra opción es ir al banco a pedirla, pero si eres capaz tú de hacerlo, es mucho más económico. Hombre, un poco de deuda casi es obligatorio. Sí, para Mucha vivienda sí. es mala. La vivienda es obligatorio, pero tampoco hay que Si quieres comprar, sí, obsesionarse. ¿Eh? desde luego. Ahora, no sé, aquí en mi zona está habiendo mucha compra y venta sobre todo de gente joven. En la cuadrilla de mi hija, un mogollón de gente se ha comprado piso, más o menos casi todos a la vez. Igual ha coincidido por la estabilidad laboral o lo que sea, Así grupo de pero amigos igual, ¿eh? Yo fui sí, el primero y ahora este año problemas como que detrás. va... Lo Sí, que pasa es los que, demás detrás. ya que estamos con la vivienda, pues vamos a hablar un poco de ella, ¿no? Y que está José Luis aquí, que nos ilumine un poco. Yo lo que veo, por ejemplo, aquí entre la gente que yo conozco es que muy pocos o casi ninguno con los sueldos actuales se pueden permitir la vivienda. Entonces, prácticamente todos lo que hacen es que les ayudan los padres o con la entrada o con un aval. Y hoy en día, sobre todo con la entrada, porque como ya no te dan el 100% y estás hablando de una vivienda, por ejemplo, en Valencia, ahora mismo está dando 250.000 euros, una vivienda normal de 90 metros, 3 habitaciones, nueva, 250, has dicho. 250.000 euros. Claro, necesitas por lo menos de entrada 70.000. Y eso, Es que ¿qué pareja joven no pues, lo tiene en el banco? También muy para difícil. comprar hay que tener una estrategia. ¿Eh? Ya os he comentado del amigo mío de la zona de Valencia y tal. Mi hija cuando compró el piso y tal, pues comenté con él y dice, no, dice, un 10% te rebaja todo el mundo cuando compras un piso de segunda mano. Dice, y pedirle un 20 o un 25 de rebaja, dice que te ponga la cara que quiera. O sea, esto es Sí, oferta y demanda. mercado. O sea, yo me acuerdo que me comentaba él una vez por un piso por 1.000 euros que no se le habían vendido y estaba cabreado. Y al día siguiente me llama y me dice, oye, que me ha llamado del piso que me lo vende. Por 1.000 euros o 1.500 en Castellón era.
Pero bueno, esa es todo táctica, eso, una estrategia, ¿eh? esa táctica la he hecho, nunca me ha, nunca me ha resultado ahí. Pero claro, ya a lo mejor pisos que me interesaban, le he dicho un 30% menos. Y nunca ha Y resultado. 30 es mucho, y bueno, no te han contestado, No, pero pero era bueno, para ver si decía, bueno, pues un 30 no, pero a lo mejor un 15. un 15, pues bueno. Y nunca, Claro. nunca me ha funcionado. Depende de la época también, ¿eh? Sí, no, hay que buscar la época, porque ahora yo creo, por ejemplo, que estás en el pico alto de todo, ¿no? Todo caro, los sueldos bajos. Si te esperas a un 2012, porque los inmuebles no se mueven como la bolsa, sino que va mucho, una curva No. mucho más lenta y suave. Entonces, tienes que tener paciencia y cuando veas un precio a lo mejor baja a la mitad lo que tú quieres o un 30%, entonces que eso llega, pues entonces lo compras sin prisa. Sí, sí, Y también hay que buscar un poco también situaciones especiales. Por ejemplo, en 2012, que decía ahora Emilio, mi abuela se quería comprar un piso en la ciudad y buscaron un poco la situación especial, que era un divorcio, y le hicieron una oferta de, por lo que decís, un menos 30%, que cada uno perdía una parte pequeña para Un 15, cada uno individualmente. un 15. Sí, cada uno un 15 y aceptaron y compraron un piso por, creo que fueron 120.000, que ahora se están vendiendo por 200.000, o sea, en el mismo Pero portal. eso no será ahí en Palma, seguro. No, no, en Palma, Y por en 200.000 Palma te es venden un estudio. 250 a reformar. Es aquí el nivel. De todas formas, es el momento. O sea, mi hija compró el piso hace 7, 8 años y era casi cuando estaba en la curva plana abajo. Y era un Sí, piso que sí, era de una herencia, o sea, era una herencia compartida entre muchos, que empezaron algo pidiendo así. mucho, dicen, pues venga, sacamos tajada todo. Y al final, Sí, pues bueno, se le hizo diluye un la rebaja. poquito caso al amiguete mío y nos hicieron una rebaja a un 14, un 15 y al final. Muy Y bien. salió un precio muy bueno. Claro, es Además, que al teníamos final, una estrategia preestablecida. Dice, tú contraoferta 2 veces y bueno, ya al final le pones cara así de pena y dices que no podemos pagar más y bueno, se lo dieron. luego Y yo creo que bueno, funciona muy bien también poner fecha límite. Rollo esta oferta para dentro de X sí, días. sí, Y ahí el tiempo trabaja. también. Ahí ves un poco las ganas que tiene de vender Es cada un uno negocio también. también, es un negocio complicado, ¿no? Porque entran personas, entran sentimientos, emociones, el que quiere vender, tú a lo mejor quieres vivir, si quieres vivir en una vivienda, imagínate que tú tienes un apartamento y se vende el de al lado pared con pared, ahí no tienes capacidad de negociación, porque el de al lado te Claro. pedirá lo que quiera. Y en cambio en la bolsa, pues le das al clic, ¿sabes? Y el mercado que es Bueno, soberano te da el precio del día y ya está. sí, pero bueno, ese es darle vueltas al mercado, ¿eh? Y buscar es como las acciones. En el mundo inmobiliario es igual. En los pisos también de veraneo, yo tengo un piso ahí en la playa en Cantabria y gente que ha rebuscado mucho, ha sacado buenos precios. Otra gente pues le ha sido más complicado, ¿eh? Y luego muchos pisos, las parejas que se casan ahora dura la media dice que 8 años. Entonces al final se venden viviendas, sobre todo segundas viviendas. 8 años, pues ya me toca divorcio entonces. Pues yo me he tenido que divorciar ya 5 o 6 veces. Pero esa es una media, es una estadística que hay por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que se te acaba la IF si te Sí, divorcias. mira, pues y tanto. Eh, un conocido, qué sé yo, o sea, se divorciaron y tal, y quería vender el piso de la playa. Entonces fue a una inmobiliaria y hay un montón de inmobiliarias. Y lo que le dijo el inmobiliario no era en la época, hace una época floja. Le dijo, ¿tú qué quieres? ¿Que te la anuncie o que te lo venda? Dice, no, no, yo necesito el dinero que me lo vendas. No me dijo el precio. Y enseguida lo vendió. Buena pregunta, buena pregunta. Le dijo eso, ¿eh? Porque Eso es era una igual buena había, estrategia. ¿qué quieres? ¿Que te la anuncie o que te lo venda? Claro, él necesitaba el dinero y tal para rehacer su vida y bueno, ahí está el tema. Por acabar Bueno, con las de Peter Lynch, sí, ahí nos quedan dos, que son las fast growers, que esas has comentado algo que son las que crecen rápido. Hoy en día serían las de Internet, que dice que se puede conseguir hasta las 200 baggers. Bueno, Peter Lynch acuñó el término bagger, que ese es uno de nuestros favoritos, ¿no? ¿Cuántas baggers? Realmente lo de hacer baggers nos lo tomamos a guasa, pero para mí es algo vital. Cuando ya tienes una acción buena X tiempo, pues como el caso de Apple, de Coca-Cola, yo tengo Louis Vuitton, Novo Nordisk, cuando ya empiezas a multiplicar por 2 el capital, es cuando ya empiezas a coger el gustillo. Que dices, bueno, ya le gano Sí. una cantidad considerable de dinero y a partir de ahí es muy difícil que baje
hasta que tú llegues a perder, ¿no? Porque una acción de esas buenas que baje un 60, un 70% es muy complicado. Y cuando ya le ganas un 600, un 700%, que pasa... Notas el interés compuesto y el factor exponencial, efectivamente. evidente. Y ahí es cuando te arrepientes de no haber invertido más. Sí, bueno, depende, pero también comenta en el libro que él dejó escapar Toys R Us, que venía de una disociación de empresas, y fue un 45 bagger. Toys R Us ha hecho suspensión de pagos, ya quebrado. Se dejó escapar un 45 bagger, pero bueno, luego al final no te puedes casar con nadie. O sea, si se deterioran los fundamentales, bueno, ahí, más de 6 meses igual hay que vender, ¿eh? Ahí la clave, yo tengo otra línea roja de algunas que tengo. Ya me conocéis vosotros, pues ya sabéis cómo pienso prácticamente, pero una línea roja para mí ahora mismo es la deuda. O sea, yo una empresa muy buena, yo normalmente miro la deuda, yo para comprar una empresa no tiene que tener deuda, o sea, ninguna. Ni me lo planteo prácticamente si tiene deuda. Y esa es una línea roja. Y en el caso de cuando las he tenido endeudadas, que me ha pasado con empresas españolas malas, sobre todo aparte de bancos, empresas como OHL o DIA, cuando ya la deuda, hay un punto de no retorno que es una deuda superior a 5 veces EBITDA, eso ahí tienes que huir como de la peste. Y yo, hubo un momento que lo tenía más o menos, para mí la deuda más que lo que es el beneficio que se genera en un año, yo no entro en una empresa. Porque no le veo sentido. Digo, habiendo una empresa sin deuda no puede quebrar, ¿no? Por un principio matemático y financiero, salvo que haya fraude contable. No podría quebrar. Entonces, cuando la deuda se eleva, si Toys R Us no va bien y ves que la deuda se eleva y empieza a subir, ya llega un momento que sabes que tienes que salir corriendo, sí. O recoger lo que hay o lo vas a perder todo. No, eso es evidente, pero ya te digo, él dejó escapar Toys R Us y luego era un 45 bagger. Quebró después de hacer el libro. Cuando vino la informática, los videojuegos y eso, pues no pudieron competir en condiciones, y los juguetes, en vez de ese paso del peluche, del teledirigido y tal, pues a los juegos de ordenador. Es que en esto la inversión, otra cosa que tienes que estar es vivo, ¿no? Porque tú, sí. Blockbuster cuando salió era un negocio cojonudo, los alquileres de cintas de vídeo, y cuando salió Netflix, Blockbuster murió. Entonces tú ahí tienes que ver si vale la pena seguir invirtiendo ahí o dejar de invertir ahí y seguir con otros negocios. Al final yo creo que tienes que acabar pues modificando tu manera de inversión, igual que Apple invirtió en Coca-Cola y ahora en Apple, pues tú vas cambiando, ¿no? Y en las antiguas pues decides si continúas invirtiendo o directamente pues las vendes. Si la empresa se deteriora mucho, tienes que deshacerte. Sí, hay que estar continuamente revisando la tesis, porque todo cambia muy rápido en las de internet. Hoy mismo yo iba escuchando Spotify de camino al trabajo en podcast y me han salido los primeros anuncios ya dentro de los podcasts. Y me he cabreado bastante, la verdad, porque pagar para escuchar la radio es un poco... Es un riesgo de las empresas, ¿eh? Es el de los anuncios, el saber cuándo meterlos o monetizar o no monetizar, porque sí, cuando te das de baja de algo no vuelves, ¿eh? No lo veo yo, lo de... no sé. No lo sé. Tengo mis dudas. Yo tengo aquí... Son negocios esos complicados, que evolucionan, no sabes cómo y no es fácil que todos acaben siendo Google. Es que un paso en falso yo creo que te deja fuera de juego. No sé, es como Lemonade, que al final pues está quedando ahí estancada y no sé, el modelo de negocio es como muy explotado, por ejemplo, que está comentada muy en el foro. Roku también muy comentada. Yo vendí, por ejemplo, una de las razones es que salió con Lionsgate para producir una serie tal, y Lionsgate es un perdedor en Hollywood. Entonces salió con el único que quedaba, con el último de la fila, y a mí eso ya fue una señal de alarma. Porque, a ver, ese socio te va a pedir menos dinero, vas a hacer una producción de menos calidad, menos vendible, y estamos en un mundo globalizado. La verdad que en esas hay mucho riesgo y que te salgan las hipótesis bien aquí desde el sofá de tu casa es complicado. Al final son actos de fe. Puedes tener un porcentaje pequeño ahí de la cartera. Lo lógico es que vayas buscando pues, la seguridad. Hay quien intenta pegar el pelotazo con una cantidad grande, pues te sale bien o te sale mal. Nunca lo sabes, ¿no? Que más del 4 o el 5% no habría que invertir en este tipo de empresas que tienen proyección, pero tienen deuda, y es un poco
Una moneda. Una moneda o un cartoncillo de bingo, por decir así. Esto dicen los de Valentum. Dicen, no, sí que tenemos un par de ellas que son cartoncillos de bingo. Dice, no más, ¿no? Que te vaya, si te va bien una, y luego una cosa muy buena es hacerte un quisote. Cuando si hace un 100% vender la mitad. Eso es una buena estrategia. Sí, bueno, sí. Sobre todo cuando sube un 100%, sí. Lo que pasa es que a veces piensas, ostras, ahora sube un 100 y estás esperando que suba un 200, ¿no? Y luego te baja un 80. Hombre, es el mercado, ¿no? Como decía Buffett, amigos. Si tienes mucha convicción, dices, mira, pues en esta voy a arriesgar a quedarme a cero o dejarla pasar a ver qué. Yo creo que hay un factor. ¿Qué es lo que pasa? Hay un factor ahí que es la intuición. O sea, tú intuyes que ese negocio va a ir bien y apuestas o no apuestas. Sí, no. Y eso está ligado a la experiencia. A la experiencia, lo que tú has visto, pues no sé, el negocio de seguros es muy complicado porque hay jugadores muy grandes y para ser rentable tienes que ser grande. Pero hay otros negocios que puedes decir, bueno, pues no sé, el turismo, la aviación puede ir bien, el petróleo sube y baja de $100 a 40, puedo hacer acciones cíclicas y eso solo te da la intuición en base a la experiencia. Porque no hay otra manera de aprender esas cosas que vivirlas. Sí, pero mira, los que has nombrado tú, el turismo y la aviación son negocios como muy atomizados, que dependen de muchas variables, sobre todo la aviación, los viajes, el precio del combustible, no sé qué. Bueno, si tú sigues la cotización de Iberia, o sea, los picos que ha hecho. Yo me acuerdo de comprar a 2 y pico, vender a 3 y que se iba a 6 y te tirabas de los pelos. Y mira cómo está ahora. A 1,20, 1,40. Lo que pasa es que ahí también, como siempre, tiene sus intríngulis. Iberia ha ido fatal, pero Ryanair o Southwest Airlines, ¿no? Que es la low cost de Estados Unidos, esas han ido muy bien porque el modelo de negocio de los aviones cambió y todos hemos vivido el cambio de Ryanair en Europa, en primera mano y de una manera brutal. Y eso lo hemos visto para invertir ahí, ¿no? Pero se veía claro que el modelo iba a cambiar. Pues ya cuando se veía que los billetes de $20 o de 20 euros quitaban a los de 200, pues igual ahí había que pensar algo, ¿no? Hombre, luego aquí surgió Vueling, luego también EasyJet y estas, pero alguna también ha quebrado, O sea, es que es un negocio de Ryanair es que es muy atomizado. Es un negocio de escala. O sea, al final hay mucho pequeño operador que lo tiene muy complicado. Pues pasa un poco. ¿Qué pasa con los agricultores? Pues que si tienes 100.000 hectáreas puedes plantar lo que quieras. Con un tractor a lo mejor grande pues lo harás todo, te sirva a sembrar, pero si tienes 4 huertos pequeños separados va a ser muy difícil que compitas contra los grandes. Imposible prácticamente. En el transporte que lo estamos viviendo ahora, pues las grandes flotas pues no tendrán los problemas que tiene un camión, debe el 70% de la cabina y demás, es un problema. Claro, un camión, un autónomo que negocia en el precio del gasoil, que puede negociar nada. En el precio de la financiación de su camión, que puede retrasarla o financiarla, nada. O sea, que es cuando la anterior crisis, la que hemos hablado del 2008, muchos camiones se tuvieron que vender, al parar la construcción y todo, un montón de camioneros mal vendieron la cabeza tractora para comprarse un taxi, por ejemplo. Se iban a Argelia a venderlos por piezas. Bueno, y Peter Lynch también hablaba de los asset plays, que esto yo creo que se refiere, si no me equivoco, ¿no? Pues a compañías que tienen unos activos que puedan estar infravalorados. Yo creo que eso hoy en día es muy difícil ya con toda la información que hay al alcance de la gente, ¿no? Igual antes te ponías a estudiar un balance y podías ver que una empresa a lo mejor valía menos que sus activos. Aparte que con la revolución tecnológica eso ha ido a menos, ¿no? Porque los activos que llaman intangibles, que son los de Apple o los de empresas como Constellation Software, que apenas tienen activos, o Google, pero son capaces de generar dinero. Y encontrar una empresa, por ejemplo, sería comprar una empresa del petróleo pues hace 2 o 3 años y valorar las reservas o la capacidad de extracción de barriles y decir, pues esta empresa vale el doble, que yo creo que se lo hizo Buffett con varias, ¿no? No sé si con Occidental Petroleum y alguna más. Tienes que conocer muy bien el negocio. Exacto. O sea, tienes que tener ahí alguien dentro de máxima confianza. Son negocios que si no los vives... Eso no lo puede valorar un tío desde su despacho en Cullera por mucho que quiera. Que no. Yo creo que no.
gigantes Son como negocios muy, Oxy. muy complejos. Una de las cosas que dice Peter Lynch es que no tienes que estar ni en el valor de moda ni en el sector de moda, ni comprarlo. O sea, que puedes estar en algo que medio controles y que puedes hacer muy buena gestión y para nada tienes que seguir, por decirlo así, al rebaño. Que si algo no es de tu competencia o no lo entiendes, yo creo que eso es muy importante, el entender el modelo de negocio, porque Entender lo que también, pues haces. bueno, Entender lo que haces. la contabilidad es el lenguaje de las empresas, pero bueno, no solo es eso. O sea, si te remites solo a datos empíricos, tienes limitaciones. Tienes que saber el CEO, modelo de negocio, competencia y, como digo yo, leer y oír mucho. Y yo es una de mis formas de invertir. Yo, por ejemplo, la contabilidad sí me la leo, me la estudio, el ROE, el evita y tal, pero yo no lo visualizo. Yo en mi trabajo hay otras cosas que lo veo y lo estoy visualizando. Yo no lo visualizo, entonces eso yo lo suplo, por ejemplo, leyendo y oyendo y valorando a gente que creo que sabe mucho más que yo y lo que hace y tal, y al final pues tomo las decisiones que tomo. Yo una compañía que tuve y que la vendí porque nunca terminé de entenderla era Gilead, que es una compañía, pues esto de biofarmacéutica, ¿no? Y una compañía que tenía prácticamente más dinero en caja de lo que valía. Daba un dividendo, tal. La compañía no ha ido mal, pero yo me costaba tanto entender, bueno, ¿y esto por qué tiene que haber, no? Pues tiene que sacar un medicamento nuevo en base al ¿Cuál es la actividad genoma. principal de Gilead? ¿Cuál es su negocio core? Gilead, pues sacar Sí, medicamentos. es Y de también medicamentos. tenía también algo de, De guantes, yo creo que tiene algo. No, no, y también división de no. esto de Basados. investigación y genética y cosas de Sí, estas, ¿eh? en Tenía, biogenética. sí, 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 sí. Entonces, yo he intentado invertir, tuve Pfizer, luego vendí a pérdida un poco y tal, y he intentado profundizar y me parecen negocios súper complejos. Entonces, al final he Sí, sí, decidido coger un fondo de Fidelity, de cuidados de la salud, bueno, y ahí va a ir la parte, aparte que tengo agua. Novo Nordisk estuvo a 82 euros en enero por ahí, que estaba bien, pero a mí no me Mira, pillaba bien y no el hubiera Sovaldi sido era buena ocasión. el más conocido para la hepatitis, era el Sovaldi. Y luego el Tamiflu. Pero claro, luego dependías de que sacaran otro medicamento que estaban en lo que llaman el pipeline, en primera fase, luego están 4 o 5 años para Sí, sacar sí, el sí, sí. medicamento y que se pueda comercializar. Es sumamente complejo. Es complejísimo, es complejísimo. Yo estuve también profundizando en Pfizer. La OMS le sugirió que sacarían un antibiótico porque hay muchas multiresistencias y tal. Metieron un montón de pasta, otro montón de pasta a la OMS. Científicos de primer nivel y a mitad de proyecto lo dejaron. O sea, lo abandonaron porque no iba a ser rentable, porque la OMS no implementaba. Y claro, sacas una pastilla para el colesterol y la tomas 10 años. Sacas un antibiótico y lo tomas 15 días y se lo han recetado, y si no, nada. Entonces, no sé si eran 100.000 millones de dólares, era una bestialidad. O sea, son negocios súper complejos. No sé si habéis visto el meme este por ahí, que sale en la cola bueno, pues no sé, un consultorio o algo, sí, y está lleno de la gente y sí. pone pastillas en uno y está todo lleno, y en el otro pone cambio de estilo de vida y saludable. Y No a ponen mí pastillas, cirugía, me que llamó, es lo que quiere la gente. me llamó cuando empezaba a trabajar, tampoco giré mucho, me llamó mucho la atención que la gente va como locas al médico, necesito las pastillas, se me han acabado las pastillas. Sí, sí. Necesito las pastillas ya, pero ¿qué se le ha acabado? Y a lo mejor, pues si es una pastilla, es el sintroño que se para el corazón o para la sangre, o es una para la hipertensión o algo, y dices, ostras, pues puede ser grave. Y los médicos siempre decían, pastillas no hay nada urgente ni nada necesario, porque al final son prácticamente, pues, calmantes, ¿no? Calmantes Sí. mentales, son placebos que Sí, es el 30% yo creo que sí, ¿eh? Si tú tienen, vas al médico, la gente que va al médico y no le recetan algo, es como si no lo ha mirado. y más aquí que es Es que no gratis, ¿no? necesitas. Y más aquí Eso que es es gratis. típico, ¿eh? Si se van sin una pastilla, se van Sí, sí. como enfadados, ¿eh? Y luego Se con una piensa que están mal agresividad, atendidos. sí, 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 con sí. una agresividad increíble, ¿no? Me tienen que Eso dar esto. Diego sabrá también bastante de eso. Sí, sí, la gente si se va sin pastilla cree que está mal atendida, ¿eh? Eso lo veo yo todos los días. Y luego, claro, O... no sé, a alguien que tenga hipertensión, igual dice, no, es que lo que tiene que hacer es todos los días caminar mínimo 1 hora, no tomar sal, beber agua ni panceta. Nada, lo que quiere la gente es
doble pastillas. Sí, deme, yo qué sé. Y ya que estoy aquí, bueno, eso lo he vivido Aquí porque he estado muchos años deme también. paracetamol, ya que he Sí, ido sí, aquí, sí. que casi solo me quedan 4 cajas. De ahí que el negocio es súper complejo, porque además las farmacéuticas están entre la ética y el negocio. Y muchas Sí. veces yo creo que con el COVID se han presionado un montón cuando las vacunas y tal. Vimos ahí el contrato de AstraZeneca con las tachaduras y tal. Y yo creo que un poco luego se van a vengar y les van a cobrar bien, ¿no? Claro que sí, hombre, ahora se van a vengar después. Sí, Y, sí, no, sí, y sí, que lo del sí. COVID no ha acabado, ¿eh? Porque el COVID ahora, Ya, bueno, ya. ahora pasa a Te ser harán una vacuna una... al año y te cobrarán lo que te quieran cobrar o lo que crean Exacto, si no quieres no conveniente. la compres. Sí, Ahora te sí. dirán, ha subido un 300%. Generalmente les cobran a los países pues, su renta per cápita, su PIB y demás, ¿no? Y hacen un rebalanceo. En África pues les cobran mucho menos, pero también compran menos y demás. Es súper complejo el negocio de las farmacéuticas. Intensivo en capital a tope y bueno, Mm. para mí una de las mejores es Roche, que está en Suiza, pero bueno, es como si es americana. Ahí lo malo es que los suizos te cascan ahí el El 35%, dividendo, ¿no? bueno, pues la llevas a través de fondos y ya está. O sea, Ahí, porque casi todos los fondos de healthcare tienen Roche, residencias también a futuro, yo creo que van a ser un buen... yo, el tema de Suiza, bueno, la verdad es que la mayoría de inversores que han tenido éxito como Peter Lynch, pues como han invertido en Estados Unidos, yo siempre digo que si hubiera nacido en Estados Unidos y hubiera invertido en Apple en vez de en BBVA, ahora estaría ahí en un yate con Abramovich. Pero, pero es cierto que ya llega a la conclusión de que pues, al principio era muy patriota también. Bueno, aparte de que te cobraba unas comisiones salvajes, te Sí. acordarás, José Luis, por Bueno, invertir fuera. bueno, bueno. Y si te quejabas encima, decían, Hombre, si pues te solo he daban cobrado para 100 ti. euros. Decían, solo te he Sí, cobrado sí, 100 sí. euros. Buah, Dice, buah. joder. Dice, joder. Y dicen, Joder. y creo, claro, invertir en países tan desarrollados pues es fundamental. Sí, 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 sí. Y Tipo que haya Suiza, seguridad Estados jurídica. Unidos. Luxemburgo. Los Sí, bueno, fondos que estén Luxemburgo tiene domiciliados en fondos, no tienes Luxemburgo, por eso. empresas. No, 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 que haya seguridad jurídica. Ahora, en estos momentos, hay mucho gestor que está recomendando Asia. El PER está muy bajo y tal, ya, pero si tú te vas a la Asia no occidentalizada, que no sea Pero te pasa como con Japón, Baba. Australia, eso te puede pasar, te pueden hacer un Putin o algo similar. Entonces, eso cotiza a la Claro, baja. Pues O claro, por sea, eso es el PER que es el el que es. mercado es más eficiente muchas veces de lo que pensamos, salvo Sí, eventos sí, 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 puntuales. que sí, que sí. Si el mercado te da un PER de 5 es porque no te quiere Hay pagar algo, más. hay algo, hay algo, sí, es una hay algo. mina. Eso Si es, Baba está es claro. PER 10 y Amazon es PER 40, pues nunca Baba va a valer PER 40, salvo que Estados Unidos desaparezca y China se convierta en el paraíso capitalista. Mm. Eso es evidente, o sea que un montón de gestoras como Fidelity, BlackRock y estas, si compran lo que compran y al precio que compran no sube más, es por algo. Fíjate, por ejemplo, una de las acciones que le gustaba a Peter Lynch, que es, la conocéis todos, Walmart, que es la cadena de supermercados más grande del mundo. Bueno, si la comparas con Carrefour o alguna de las que tenemos en Europa, pues es para echarse a llorar lo que tenemos aquí, ¿no? Pero si miras Walmart, por ejemplo, que por cierto, parecía que estaba estancada cuando salió Amazon a principios de siglo, pero desde el año 2000 lleva un 163%, sin contar los dividendos, ¿no? Y desde inicio un 38.000%. Es la diferencia a veces entre invertir en una economía, digamos, ya puntera, o a lo mejor te vas a una emergente y puede que vaya bien o se te va para abajo y no te recuperas ya nunca. Mira, día, invirtieron en Argentina y por ahí crecieron la deuda y Sí, en luego Argentina, pasó lo Brasil, que pasó. China. En China Sí, también había sí, supermercados. pero ahí También. el problema estuvo en la cabeza, en la dirección de la empresa. Yo conocí hace muchos años a alguien que estuvo cuando Día crecía y tal, y bueno, y luego al final, pues. Allí había una CEO, había la directora general que venía, creo que de Bankinter y era bastante buena. Y no sé qué pasó, hubo un cambio y claro, ahí no puede ser una empresa, y además española, una empresa seria tiene que invertir, pues te tienes que ir a Estados Unidos, tienes que ir a Francia, a países nórdicos, y eso es porque tienes un buen negocio, que es un parte lo ha hecho Inditex, fue lo mejor que hizo. Pero coger y decir, voy a expandir a países como Argentina, Brasil, donde se devalúa la moneda, donde no hay barrera de entrada, ¿por qué? Pues porque nadie quiere ir. Hay mucho riesgo.
hay mucho riesgo, por eso se paga lo que se paga y los precios que se pagan. Porque tienes a Brasil, que es la eterna promesa de los emergentes. Pero luego inviertes en Apple cuando vale 100.000 millones y todavía llega a 1 trillón, pensándote que no puede crecer más y le ganas un por 10 mientras en día estás palmando un 99. Pero es que con la pasta que tiene Apple, pues bueno, ahí andan dándole vueltas a lo de hacer el coche. El día que lo hagan, habrá gente que compre el coche de Apple sin saber si es de gasolina super diésel o qué, pues sino simplemente por el estatus de marca y que te va a dar una calidad que sabes que está ahí. Creo que lo iban a sacar pronto, además, el coche, ¿puede ser? Algo había escuchado. Para el año que viene, dentro de 2 años, pero 2025, muy pronto. ¿no? 2025. 2025. Querían hacer un poquito la competencia a Tesla, pero yo creo que Tesla va muy adelantado por la inteligencia artificial y demás y todos los datos que recopila. Pero bueno, no sería competencia, porque Tesla sería el coche más familiar y usuario, por decir así. El otro sería un poco premium o más, un coche de Apple. Hay una frase aquí también buena de Peter Lynch, que la copia de John D. Rockefeller. Dice, ¿sabes qué es la única cosa que me da placer? Ver cómo los dividendos llegan a mi cuenta. Esto siempre me ha hecho mucha gracia. Yo no sé. Yo creo que no hay nada que de más hacer. Por eso mucha gente invierte en dividendo, ¿no? Porque es como una heroína, es como una mini nómina que te llega sin hacer nada. Sí. Es como una paguita. Sí, a mí siempre me parece poco y encima ves el descuento y tal. Sí. Bueno, como tienes ahí diversificado y tengo fondos, lo poco que tengo, ahora solo tengo el dividendo de agua, que paga cada 3 o 4 meses y es poquito. Luego te descuentan. Preferiría que estaría reinvertido en acciones. Sí, porque te paga poquísimo. Te paga pero nada. hace un tiempo, por ejemplo, tuve muchas acciones de Inditex y el dividendo que no era mucho de Inditex y sí, ahí veo. Como no, o sea, no era mucho, pero tenía bastantes acciones de Inditex, pues sí, recibías y te alegrabas cuando recibías el dividendo. Era un dividendo que superaba los 1.000 euros, entonces pues lucía. Pero, ya hablamos de cantidades que te lleguen 35 euros, ¿me entiendes? Entonces claro, pues sí. Sí, luego, no sé, yo creo que con el tiempo eso te va decepcionando un poco, ¿no? Porque yo cuando tenía acciones de Repsol y hubo un momento cuando consiguieron cobrar parte del robo de Argentina, aquello fue un robo, no fue una expropiación, el robo de YPF, y como no sabían qué hacer con el dinero, bueno, compraron una empresa en Canadá y parte lo repartieron entre los accionistas, ¿no? Y dieron un dividendo jugoso, no sé cuánto era por acción, pero si tenías 1.000 acciones, 1.000 euros. Aparte del dividendo que ya daban. Y cuando lo cobras, me hace gracia y dices, ostras, 1.000 euros. Es un extraordinario. Exacto, pero luego ya cuando dices 1.000 euros y hay uno aquí que se lleva 210 sin hacer nada. Y dices, ya no mola tanto hacer 800 euros, ¿no? Y luego, claro, al final lo que quieres es que la cotización crezca. Sí. Que si no, ¿qué sentido tiene ir cobrando y luego tener menos dinero? Si vas cobrando un poquito y crecen, como pues el caso era de Inditex o el caso de las dividenderas típicas, sí, como Coca-Cola, pues bien. Sí. Pero si pierdes capital o poder adquisitivo, no, ya no hace tanta gracia. Es importante también para seguir el modelo de negocio y ver la evolución que hay. Para mantener una acción, venderla o seguir incluso comprar más. Yo tengo aquí unos puntos del libro, si queréis comentamos, de diseñar una cartera. Vamos punto por punto y a ver qué os parece. Vale. A ver, el primer punto, el afán de la diversificación es el peor consejo a los pequeños inversores, que se refiere a diversificar por diversificar. ¿Qué opináis? Él habla de diversificar, ¿no? Que worse es peor y lo haces peor. Pues... Sí, bueno, diversificar sin control, por decirlo así. Sí. Bueno, hay gente que tiene una cartera de dividendos y se planta con 100 y pico acciones. Cada uno, una barbaridad, ¿no? Cada uno es dueño de su dinero, puede hacer lo que quiera. Sí. Yo no controlaría, o sea, me pondría nervioso, no dormiría a gusto con 100 valores. Sí. No, lo que veo de los inversores grandes y de fondos y tipo Terry Smith y cualquiera, que como mucho tienen 20 o 30, si tienes 100 y las últimas pesan un 0,01%, pues no tiene importancia, pero 20 o 30 acciones que tú puedas repasar de vez en cuando ya me parece más que suficiente. Menos de eso,
El problema es que te puede salir bien o te puede salir mal. Y como hay mucha incertidumbre, pues yo creo que es bueno también tener bastantes. Y es igual que fondos, no tendría uno solo, ¿no? Pues a lo mejor 4 o 5 por si uno te va mal y te proteges de la incertidumbre o incluso de tu propia ignorancia, ¿no? Porque no sabes qué empresa va a ir bien y cuál va a ir mal. Yo creo que teniendo pues un 50% de la cartera, por ejemplo, en fondos indexados, pues tener más de 15, 20 acciones no tiene mucho sentido, porque entre la diversificación de los fondos, más luego que un particular, o vamos, yo por lo menos desde mi casa no soy capaz de seguir, como que me caen los resultados de 15 empresas muy seguidos para tener todo bien revisadito, estudiarlo. Yo creo que al final tendría duplicidades de acciones con 30, por ejemplo. Yo, Tendría tesis parecidas. sí, yo tengo solo 9 acciones ahora, y que es el 25% de todo mi patrimonio inversor, contando una acción como el ETF. 9 está bien. 9. Sí. Y entre 9 y 12, Muy más bien. de 12 no tendría, me volvería loco. Claro, yo O sea, menos de 15, para mí. Sí. Yo diría que sí, que en 10, creo que 10 está bien, pero y sobre todo si tienes algún fondo o varios fondos, ¿no? 3, 4 fondos Claro. y 10 acciones es más que sobra para cualquier inversor, salvo que seas Sí. yo que sé, un auténtico loco de esto y te encante acumular acciones y leer, pero luego no, ya no las sigues ni nada. Pero yo, por ejemplo, las españolas que Claro. tenía es que no veo ni la cotización, ni los resultados, ni nada y me da igual. Y tampoco sería capaz de seguirlas. Yo antes la seguía mucho, ahora nada. Sí, Diego. No, digo, luego si tienes 10 y quieres ir a por una más, con que una de esas 10 caiga un poco, ya vas a querer meter un poco más en una de esas y al final no te has ahorrado tanto como para repartir entre 20, creo yo. Bueno, la siguiente idea era, para una pequeña cartera yo me decantaría por entre 3 y 10 valores. A mí 3 igual me parecen poco, porque como fallo 2... Sí, hombre, bueno. tenía que ser muy seguros, ¿no? Tipo, Sí. Pues lo que decías de Johnson & Johnson o Microsoft, Sí. ahí sí que puedes tener 3 o 4, pero si coges varias arriesgadas, pues lo que hemos hablado de Baba, Lemonade y todas estas, con una cartera de eso es dinamita pura. Yo creo que tienen que ser 3 holdings. Sí, BRKB, por ejemplo. Exacto. Pero eso es un fondo, en realidad es un fondo. Johnson & Johnson y una para jugártela un poquito más, con más riesgo. Sí. Pero con 3 hay que ver si te la juegas, ¿eh? Porque con 30 te la puedes jugar, pero con 3... También. Bueno, con 3 yo, cuidado. por ejemplo, yo podría ponerle 100.000 euros a Louis Vuitton y dormir tranquilo, pero 100.000 euros al Lemonade no le pondría, ¿eh? Y tú y la que yo. Algunos lo ha puesto. Bueno, el CEO, supongo. Otra. Nunca coloco más del 30-40% en valores de crecimiento. Otro 10-20 en estables y otro 10-20 en cíclicas. Aún así le te quedas y sobra todavía un 20. Yo igual subiría un poquito los de valores en crecimiento. Es que lo de crecimiento ha cambiado mucho. 60. De la época suya, que no habían tecnológica, es que ahora mismo tú compras el Nasdaq y eso es crecimiento. Ya. Y el Nasdaq tiene pinta de que va a ser pues como el Dow Jones el siglo pasado. Había muchas automovilísticas en aquella época, mucha cíclica. Entonces, saber jugar al ciclo era ganar dinero. La automovilística es curioso porque se han reinventado también con el coche eléctrico, ¿eh? Y han resurgido, parece que estaban hundidas. Tesla les ha ganado la partida, pero las otras también se han puesto las pilas. Ya empezó a funcionar la gigafactoría de Alemania. Y ahora parece que en Valencia, parece que la fábrica de baterías la va a llevar allí, a ver si es verdad, porque daría muchísimo trabajo. Sí, en Sagunto. Directo, indirecto, sí. En Sagunto ya nos robaron los altos hornos, ahora dicen que van a traer la gigafactoría. Bueno, los altos hornos desaparecieron, prácticamente. O se reciclaron. Aquí en Bilbao, quedó la acería compacta, que es un alto horno, pero es eléctrico. A mí me lo explicó uno que había trabajado en eso y dice, no, esto es eléctrico, solo hace material galvanizado prácticamente para las fábricas de coches de España. O sea, depende cómo sea el horno y tal, vale para hacer unas cosas u otras. Tampoco es un negocio que a mí me apasione, porque al final vas a montar una industria ultra pesada en la cual vas a montar la industria, pero no vas a poner I+D. La I+D no va a estar ahí, estará en Alemania o en otro lado. Y, hombre, vas a dar puestos de trabajo, pero luego vas a tener los problemas que hay, por ejemplo, aquí con la Ford, que siempre estás con ERTE y al final tienes que pedir los ERTE. ¿Quién los subvenciona? Pues la Ford no, los subvenciona el gobierno con los impuestos. Hay una serie de cosas, darles muchas facilidades y eso está bien a corto plazo, pero el gobierno tiene que invertir y decir, no, aquí lo que hay que hacer es una fábrica de baterías, pero con
desarrollo teniendo Sí. las universidades que tienes que sirvan para algo y crear tú la tecnología, no solo dedicarte a ensamblar níquel y cadmio en una industria pesada al lado del puerto y la regasificadora. Sí, eso también. A veces hay suerte porque, por ejemplo, la fábrica de Ford ahora está en entredicho, porque para los modelos lo que hacen es como subastarlos entre las fábricas de Europa. Cuando hubo la crisis del 2008, la Ford cerró la fábrica de Bélgica, que era la última que había abierto, y era porque no podía competir con los sueldos. O sea que no Hombre, aquí era la menos viable y en Bélgica eran los sueldos más altos en proporción al producto, productividad y bueno, pues la cerraron, la acababan de abrir, ¿eh? una O sea, ventaja que pues, tenemos aquí los españoles, entre comillas, al final es que cada vez estamos trabajando más barato. Está trabajando la gente, mientras suben los salarios en otros países, aquí decrecen. sí, Y al final, la productividad de la época de Rajoy fue la devaluación de los salarios. O sea, efectivamente. se aumentó la Pero es que es el productividad, único sí, ¿eh? método. Porque si no inviertes en I+D, no hay empresas Claro, tecnológicas, no y eso inviertes en es... infraestructuras, No, porque ya no hay ni carreteras nuevos ni aeropuertos. Puertos es lo único que se invierte un poco. Pero el resto no estás invirtiendo, pues devaluar salarios y ya está. Y eso, pues bueno, te hace más competitivo con respecto al resto de Europa, pero al final la gente trabajará por 1.500 euros, la factura de la luz 200 euros y la compra Sí, 1.000. pero bueno, a un país lo que le da PIB y demás es el sector industrial, ¿eh? O sea, tener por lo El menos un tecnológico. 28... Mira Bueno, sí. Irlanda. Irlanda nos ha triplicado en PIB ya prácticamente. Sí, y solo tiene Madre 5 mía. millones de habitantes y eso, pero el sector industrial le aporta, ¿eh? Porque es un sector que no hay dinero negro. Los sueldos son relativamente más altos que el sector servicios y el funcionariado y otros, y los países que tienen sector industrial son los que están ahí dando la caña. De todas Bueno, formas, sí, España es muy particular en eso, porque tienes la sí, parte por norte hay más zonas. industria y en Cádiz y la parte sur es más difícil. Hay distintos modelos que deberían convivir. Sí, también la idiosincrasia, las políticas, las autonomías y todo un poquito, ¿eh? Ah, no, ¿Qué de eso, creéis? ¿Que es de eso no hablamos cultural? ya. ¿Que es cultural como Europa un poco? El norte-sur y en España pasa lo mismo. Sí, y luego el empresariado. No sé, por ejemplo, en Extremadura el empresariado que hay es del mundo agropecuario. Entonces, a ver quién pone en una industria del metal. Tiene que ser alguien de fuera. Ya, 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 ya. Aquí en el País Vasco hay mucha pyme pequeña de máquina herramienta y demás cosas, accesorios de los automóviles, pero ya por tradición. Y hay mucha escuela profesional paralela a estos sitios. Aquí la formación profesional tiene mucha salida. Sí, pasa en Más Vigo un poco parecido. ventajas, sí, sí, que también es Hay como industrial. escuelas para Citroën y eso ya hay como que cogen ahí a los trabajadores ya recién salidos. Y aquí es una pena que se va menos, ¿eh? Hay más sector servicios, más hostelería y eso, y ves industrias que la que se cierran no se abre. Bueno, en los países desarrollados al final el sector servicios es el que más pesa. Lo que hay que tener es la industria que sea que tenga mucho valor añadido. Claro, Más que claro. mucha industria que tenga mucho, por ejemplo, pues no sé, si creas Ferraris no es lo mismo que si haces Citroëns. Desde luego. Entonces, bueno, pues está bien hacer Citroën, pero el Citroën si se lo La haces a fábrica de otro, Ferrari no te la cierran, eso seguro. difícil, ¿no? Sí. La Bueno, fábrica de Ferrari solo hay una en el mundo, pues es sí, difícil, sí, es difícil que cierre, ¿no? ahí trabaja todo el pueblo y alrededores. O bolsos, ¿no? De Louis Vuitton. Pues oye, También. o de Hermes, ese tipo de industria, perfumes de L'Oréal, ese tipo de industrias, incluso hablas de industria pesada, industria como Airbus, ahí también tienen sus problemas, pero al final continúan Sí, fabricando. pero es un monopolio, te hace hasta aviones de carga de guerra y demás. Así, ahora Bueno, irá sí, bien. siguiente, a ver. Es una auténtica tragedia cuando se compra una acción sobrevalorada, la empresa es un éxito y aún no gana dinero. Hombre, si no gana dinero, pues tampoco... A mí me viene el caso este de Tesla. Ahora ya gana dinero y se ha sobrepagado por la acción. Se compraba el modelo de negocio y Elon Musk. Totalmente. Yo ahí lo tengo claro. Sí. En esas empresas, cuando salen a bolsa con un fanático como es Musk o Jobs o cualquier historia de estas, pues en ese momento sales, es arriesgado. Sí. Si te va bien, te va a ir muy bien, y si te va mal, pues lo perderás todo y ya está. Pero en esa ecuación riesgo-rentabilidad Tienes que se tener puede compensar, convicción pero y no medir puedes lo que mirar quieres ahí, perder y ya está. no puedes mirar que Tesla vaya a ganar dinero desde el primer día, porque no, eso es algo que funciona pues con otros motivantes. Si tienes 3 acciones o 4, pues como mucho puedes tener una tipo Tesla.
Pero también puedes invertir ahí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. De hecho, me arrepiento de no haber invertido en Tesla. Sí, yo también. Ha Cuando vuelto, me estaba a parece, 200. a los $1.000. Ya estaba hace poco a Sí, sí, 600 o así. ¿Me entiendes? sí, sí. Siguiente Después del cuestión. split, además. No, yo si sacara SpaceX a cotizar, invertiría. Bueno, depende del precio, ¿no? No cualquiera. Pero si valiera Yo una es que no cantidad lo veo lo razonable, de los cohetes espaciales, lo de los viajes espaciales. No lo veo. pues eso llegará. Los hoteles y las ciudades en el espacio van a llegar. Otra cosa es que lo No lo veamos. sé, eso. Exacto. Bueno, siguiente cuestión es las circunstancias de un inversor varían de una persona a otra, edad, etcétera. Eso es evidente. Cada inversor Sí, es bueno, un mundo y tiene tampoco. su visión. También se puede homogeneizar. Yo conozco gente con 80 años que tiene BRK y gente con 20 años o menos que puede tenerlas también. Y al final Sí, el sistema puede ser el mismo. sí, Cuando sí, te hace no, falta la dinero, vendes cartera un par de sí, pero la acciones. forma, la visión, con 80 años no va a estar hipotecado. O sea, también Y tiene otras inquietudes. y con hijos y sin hijos también cambia mucho la También. visión de la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no es lo mismo tener a quien dejarle el dinero que no tener a nadie. Y te haces más conservador, supongo, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, al Claro, final porque el dinero es un medio, no es un tienes fin. una familia detrás, no es Es lo ahorrar mismo. por ahorrar. Si tú estás solo, imagínate, y dices, me lo juego todo ahí a Tesla, te sale bien y vives a lo mejor como un rey. Pero si tienes una familia detrás y te sale mal, y dices, luego, ¿qué hago yo para Claro, mantenerla? claro. ¿Cómo Eso lo es explico? ¿Cómo evidente. lo explico? No, y que luego, pues no sé, los gastos de día a día los tienes que cubrir y a lo mejor, si tú imagínate que Sí, tienes 100.000 euros en BRK y al año ganas 10.000 de media, y ostras, eso es un sueldo importante. sí, 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 sí. eso es. Si Capaz te de que lo tienes un juegas, holding y que hay liquidez y hay de todo. exacto. A ver, siguiente. Mi intención es quedarme para siempre en el mercado e ir moviendo el dinero de un valor a otro en función de las circunstancias. Es decir, siempre invertido. Es que él decía que en el mercado, creo que lo pone en el libro, no me acuerdo dónde, pero que en el mercado, durante un año, los días que más sube de los 365 son 10. Hay 10 días que tú sumas todo el crecimiento del año y ahí los tienes. Si el año sube un 20%, hay 10 días que son los que más suben. Si tú esos días te los pierdes porque estás en liquidez o estás fuera del mercado, ya no vas a tener el rendimiento de ese año. A lo mejor ese año el mercado hace un más 20 y tú no has estado esos 10 días o has estado medio año, no los has cogido y haces un menos 5. Y de ahí contaba él que hasta la mitad de los inversores suyos perdían dinero, pese a que el fondo hacía un 29% anualizado. Sí, pero también lo puedes mirar que la bolsa baja más rápido cuando baja. Entonces, Sí. si puedes librarte de algún Claro. día de esos que baja, Lo que pasa es que también, pero eso es hacer market timing. es impredecible, Sí, sí, no, por supuesto. O porque sea, por yo, eso, no sé, como máximo de liquidez entre un 15 y un 25. Yo siempre estoy casi siempre invertido. la bolsa a largo plazo es alcista. Entonces, si Sí, tú por te eso. quedas sin hacer nada, Claro. subes. Si tú te quedas sin hacer nada, es improbable que bajes. Bueno, si estás en el IBEX, igual sí. Pero si tú es improbable que bajes, entonces, claro, es más fácil acertar la subida que Sí. la bajada. Los Ahora, picos que genera. si aciertas la bajada, que eso es lo que hizo Michael Barry con la subprime, Bueno, como diría Taleb, fue un tipo con suerte. hombre, claro, porque ahora con Tesla la ha Pero está claro, intentado y no la ha por salido. eso, no, es que cada vez yo estoy más convencido que hay muchos de estos gurús que han sido tipos con Sí, suerte. sí. No es un tipo con suerte, No hace Peter falta. Lynch, John Neff, que ha estado 21 años en el mercado y 17 la ha vencido, pues bueno, pero lo demás es eso. Creo que hay muchos Michael Barrys que no conocemos que les salió mal. En Hombre, muchas ocasiones, claro, estoy seguro. claro. Por estadística, alguno le tiene que salir bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y la estrategia yate o puente, pues tiene sus ventajas e inconvenientes. Sí, 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 yo soy partidario de estar muy invertido. Y de hecho, mira, Iván Martín comenta, dice, más o menos cada 2 años hay un bajón de un 18, un 20%. Hemos tenido el COVID y ahora hemos tenido el tema de la desgracia de la guerra que se inicia en Ucrania. Y más o menos han sido 2 años clavados. Y si no, a veces pues es una crisis económica, un rollo político o lo que sea. Entonces, pues guardar algo para cuando llega el momento, sí, pero no estar esperando con un 30 o un 40% de capital a ese momento.
porque igual inviertes o inviertes mal y te has perdido un montón de rentabilidad. Bueno, eso es lo que ha hecho Buffett, que tiene 150.000 millones ahí y por eso ahora está subiendo cuando salvo las materias primas, todos bajan, ¿no? Tiene 150.000 millones para cazar una buena oportunidad. Lo que pasa es que Buffett hay uno. Y claro, tiene un problema con el volumen de gestión, yo creo. Y nosotros no somos Buffett. Ya, bueno, pero a mí, mira, casi más que Buffett me gusta Munger, las cosas que comenta de vez en cuando. De los escritos, porque ya comenta un poco ambos. No les gusta mucho hablar y hacen bien, porque Sí, hablas sí. y la gente te critica por todo. Sí, sí. Y es difícil no contradecirse, porque a lo mejor dices, no voy a comprar tecnológicas y acabas comprando tecnológicas. No voy a vender aerolíneas y acabas vendiendo las aerolíneas. Bueno, siguiente cuestión. Vamos acelerando. La decisión de que cierta cantidad de dinero permanezca siempre en el mercado bursátil invertida te ahorrará angustias innecesarias y movimientos inoportunos, que es lo que hemos comentado. El estar esperando con gran cantidad de liquidez a la bajada y luego llega igual te quedas inmóvil. Sí, porque además bajadas tampoco te creas que tienes tantas fuertes. Cuando tienes una bajada fuerte como la del coronavirus, ahí tienes que intentar pensar en poder invertir más. Y luego hay muchos años, como el año pasado, que puedes hacer un 30% sin darte ni cuenta, sin hacer nada. El año pasado solo hubo 3 veces, creo, que estuvo en los índices el S&P o el MSCI World a más de un 5% de sus máximos. O sea, que el que estaba invertido es el que sacó el 30%, el que se quedó esperando oportunidades o esperando un 10%, se quedó. Eso es lo que le pasó a Andrómeda, ¿no? Que se desinvirtieron esperando la bajada y la bajada ha venido luego ahora. Son pequeñas compañías las que compran y son, no si sé, haces difíciles. Eso, tienes que tener los nervios a cero, porque si tú tienes claro, como Buffett, tú tienes claro que tú quieres coger una buena oportunidad y tú sacas liquidez porque quiero comprar, imagínate que quiero comprar toda Disney y vale 50.000 millones, pues saco el dinero y me espero. Pero si soy un fondo de inversión, saco el dinero en enero porque piensa que va a bajar y llevo 6 meses con la liquidez y presionándome los partícipes para sacar rentabilidad, mientras el mercado hace un 10, un 15, un 20%, tú no haces nada, te metes entonces porque te están presionando, baja el mercado. Te están poniendo nervioso, quieras o no, aunque tú quieras interiorizar que tienes que hacer lo que tienes que hacer, esas llamadas por teléfono y demás, pues al final eso hace su peso. Hombre, claro, y tú tienes que tener tu estrategia clara y seguirla y ya está. Y si te hundes como el Titanic, pues te hundes y punto. Bueno, siguiente, hay que salir de las inversiones cuando los fundamentales se han deteriorado y el precio ha subido. Y llevar el dinero a valores que ofrezcan mejores fundamentales y el precio sea bajo. Bueno, eso es una cosa obvia, pero hay que ser muy habilidoso para hacerlo. Hay que vigilar la deuda. Hay que vigilar la deuda de las empresas. Si la deuda supera, por ejemplo, al patrimonio neto, hay que poner las alarmas ya. Vale, pero mira, por ejemplo, Inditex no tiene deuda y mira que bajón ha pegado. Bueno, se va a quedar de una dividendera entre 15 y 20 euros, yo creo. Lo que pasa es que ahí influye el factor geopolítico y luego ha sido una bajada fuerte, pero tampoco ha bajado un 80%. No. Probablemente esté en el punto más bajo ahora. Sí. Yo creo que irá bien, a largo plazo Inditex. Con el cambio al online y que le haces un poco tú la distribución al pedirle... Sí, y tiene una logística que es el número 1. Yo creo que irá bien. Sí. Yo, por ejemplo, vendí Inditex cuando lo del COVID y me asusté un poquito por el modelo de negocio en las tiendas y se vendía a 23 a pérdida. Tenía el promedio a 25, antes había vendido a 28 o 30 y tal. Y bueno, pues al final tomar la decisión, luego subió a 28 y punto. Otra importante. Dime. Digo, yo en eso pienso que cuando uno vende es bueno no mirar atrás. O sea, yo quito de la lista de seguimiento la... A mí me cuesta, me cuesta. Tengo que reconocer que me cuesta. Yo la quito. Yo si vendo ya, yo no suelo venderla salvo que ya diga, este negocio ya no vuelvo aquí nunca. Y de hecho, todas las que vendí en España dije, yo no voy a mirar el IBEX y demás. Otra importante. Siempre he detestado las órdenes stops, en especial las del 10%. Como en el rollo ese de que un 10 con un 11 lo recuperas y tal. Bueno, eso es el trading de siempre, ¿no? Sí, pero bueno, yo pienso, por ejemplo, que si compras un valor y cae un 30%, tienes que hacer una revisión de tu tesis con respecto al mercado. Y si volverías a comprar y tienes liquidez, meterle o si no, venderla, por ejemplo.
Yo, en mi repaso de la cartera, y hace tiempo simplemente yo miro las acciones y digo, ¿esta la volvería a comprar hoy, sí o no? Sí, eso te quiero O decir. compraría más. Con un menos 30, por Si ejemplo. si la respuesta es que sí, que sigue siendo buena empresa, McDonald's, ¿seguiría teniéndolo ahora? Sí. Louis Vuitton, sí. Telefónica, no. Y entonces, si la respuesta es no, la vendo. Si la respuesta es que le veo todavía que puede funcionar, pues no sé, si Ferrari un día empieza a hacer coches eléctricos y parecen hojalatas, pues la venderemos. Mientras siga con la misma imagen, pues seguiremos ahí. Sí, pero bueno, Y un eso, 10% además no es para revisar una empresa, una tesis de no, el inversión. 10% todos los No. años lo tienes. Por eso, un 30 yo No. sí es para revisar qué está pasando aquí, porque yo he tenido a Baba y se me ha ido un menos 60, ahora tengo menos 50, menos 48, pero Pero la vas para repasarla todos los días. yo en noviembre hago 2 años con ella y revisaré situación y es probable que la venda. Aparte, te tienes que dar un tiempo, porque cuando tú lo que no puedes Sí, hacer es tomar decisiones cuando sí, viene sí, sí. una bajada de repentina. No, Tú en no, ese momento no estás preparado, nadie lo está para tomar decisiones. Tú tienes que tener claro, decir, yo le voy a dar 2 años, tres sí, años, sí, sí. o hasta que baje un Sí, 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 50% o suba un 50%, pero lo tienes que tener claro. Si no, sí. luego no puedes tomar ahí la decisión. Como el cambio de aceite Y, del coche, cada 2 años revisión. exacto. Luego también depende mucho del motivo de la bajada, porque yo estuve en Bayer y cuando fue lo de las caídas y eso, y compras y vuelves a comprar y luego lo ves que es un muerto viviente o que hay un motivo de peso por el que ha caído. Pero bueno, Alibaba se juntan como muchos factores, porque hubo el riesgo geopolítico, después que Jack Ma no aparecía, pero bueno, yo las he vendido por necesidad, pero a día de hoy no las vendería, tendría una parte. Hombre, yo creo que Y que, remontará algo por la gran población que tiene Asia y tiene ahí todo el negocio y tal, ¿no? Pero no, sí, no veo yo que va a claro, ser un Amazon, ¿eh? Eso lo tengo muy claro. yo la No, hombre. mantendría, pero no aumentaría la posición, que es lo que me pasaba cuando estaba dentro. Yo, Yo en noviembre valoraré y si Yo solo depende, las veo, también. las chinas las veo como diversificación también. Tienes una parte china. Ahora China está yendo mal, pero ahora Estados Unidos está yendo muy bien. Pero cuando venga la recesión en Estados Unidos, va a ser muy raro que haya recesión a la vez en Estados Unidos y en China. Entonces, Sí, probablemente si Sí, China no lo fastidia con el tema de, bueno, la problemática y los impuestos ocultos que les está metiendo a las empresas, pues cuando las otras caigan, estas te suben y una cosa te compensa. Igual que el que tiene materias primas en la cartera, pues solo está deseando que sí. caiga todo lo demás y que haya una guerra para que suban. bueno, y la última de diseñar una cartera, siempre cuando la historia original de la empresa tenga sentido o mejore, no venda y en pocos años se sorprenderá de los resultados. Totalmente. Vender una que va bien es un grandísimo error. Al revés, hay que comprar más. Sí, además comentan en el libro, que más de una que ha vendido que iba bien, pero que superaba su precio objetivo en un plazo, luego se ha arrepentido porque ha seguido proyectándose en crecimiento y Yo en generar vendí, valor. yo vendí Fluidra, se ha multiplicado por 10. Sí, pero es que pasó una racha mala cuando la crisis también. Fue muy cuestionada, no sé si por el tema de la deuda y tal. Además, eran Tenía mucha deuda, sí. todas noticias malas, que se había hecho una piscina y medía centímetro y medio menos de lo que tenía que medir. Estas cosas que yo... Tenía mucha deuda. Pero Sí, sí, por al eso. final es un negocio que tiene viento de cola y tal. Bueno, pues aguantas ahí. Si va más mala suerte, pero no era un caso como el de Día o el de OHL, que es esa parte de deudas que luego te decían que el negocio en Argentina era la leche y de eso nada. En Argentina no quiere invertir nadie por algo. Sí, eso es evidente. A mí me comentaron cuando la crisis, uno de esos corralitos que estabas en el supermercado y te estaban avisando que irías a la caja que iba a subir la leche. Estabas tú comprando y que en 10 minutos subía el precio de la leche, pues si la tienen ellos dentro y en el almacén. Bueno, y a mí me contaban casos de, por ejemplo, en Venezuela, cuando la hiperinflación, la gente cogía un taxi y entre una carrera y otra te subían el precio. Entonces, cuando iban a una reunión, le decía al taxista, sigue dando vueltas a la manzana y no pares el Sí, sí, taxímetro. sí. Bueno, A la siguiente seguimos con el mismo precio. pero son cosas inconcebibles, pero que es la cruda realidad. Hombre, aquí tan descarado no creo que lo veamos, pero No, no, ya pero ya vemos te la digo, inflación por ahí. sí, no, ya se está aprovechando un poquito, ya veremos dónde para. Si en el segundo semestre se frena un poco todo. Yo tengo claro que esto va a continuar, pero oculto. Ahora van a decir ayudas para el gas y la energía. Muy bien, 10.000 millones.
Y luego Y ya han dicho hoy algo. a subir ¿qué pasa? Que la factura de luz antes costaba, no sé, 30 euros al mes, ahora está costando 200, pues cuando pase esto, como cobrarán impuestos, en vez de 30 euros será 60. Sí, no, se va a estabilizar. Igual que el precio del crudo que os he dicho, sí, bajará algo, pero no, los 40, 50 dólares que hemos visto yo creo que van a ser historia. Pero el trabajador cada vez lo tiene peor, ¿eh? Porque si con los Sí, pero salarios que bueno, hay... no nos vamos a quejar que no vivimos mal. Yo creo que los países del arco mediterráneo es donde más calidad de vida general hay. Depende, ¿eh? Si te Sí, comparas con pese a Noruega todo. o Suecia, o te Sí, comparas pero con el norte de África. en Noruega tienen menos esperanza de vida y una sociedad muy Ojo que individualista. sobre eso a mí también se me ha caído un mito. El tema de la esperanza de vida, aparte que no hay tanta diferencia, pues al final hablas de 2, 3 años en países desarrollados. Una cosa es lo que vives, pero claro, la Y gente otra en la las calidad. residencias, o sea, la calidad que tienes a los 80, bueno, yo lo compro si puedes caminar, hacer, no sé, ir a la playa, hacer una vida más o menos normal, pero si estás en la residencia, pues hay mucha gente en la residencia con 90 y pico años, No pintas nada. eso no tiene ningún sentido, una experiencia de vida alta, si la gente va a estar empastillada en la residencia, la gente tiene que estar en una actividad Encamada. física. Sí, no. decente. Una cosa es la esperanza de vida y otra es la calidad. O los Eso hospitales, es clave. Sí. los hospitales ya hay plantas enteras que son gente mayor, pues que va allí en las últimas, ¿no? Y no Sí, sí. tienen... Muy deteriorada. Sí. Aquí tenemos ya hospitales dedicados a ello, a crónicos, cuidados paliativos y tal. Solo en Vizcaya hay Sí, un par de los ellos. En todos los sitios, sociosanitarios. yo creo. Sí. El objetivo tiene que ser que esa gente llegue a lo más alto posible, pero pudiendo caminar, pudiendo Sí. subir escaleras, pudiendo hacer muchas cosas. Claro. Mira, hay un Claro, a mí no me estudio sirve de nada llegar a los 90 totalmente dependiente. que han hecho que para el 2050 la esperanza de vida en los países occidentales va a subir 12 años. O sea que va a haber centenarios a mogollón. Ahora, a ver en qué condiciones también. Porque yo tengo un amigo que es... Yo creo que la medicina tampoco ha evolucionado tanto, ¿no? Probablemente la gente se cuida más, sí que hay más control, pero... Hombre, y los medicamentos yo creo que tienen mucho menos efectos secundarios y son más diana al problema que tienes y eso. Yo me acuerdo de mi abuela que tenía toda la cómoda llena de medicamentos, tomaba 300.000 cosas. Para la gente mayor pues toma 3, 4 pastillas. Y de todas formas, pues depende de la salud y luego toda la investigación con células madre y eso para poder regenerar algo de tejidos y demás, el mundo de los trasplantes y eso va a evolucionar, pero... Ahí hay negocio. Con eso, con los diabéticos hay negocio. Desde que nacemos, cuando nacemos empezamos a morir y es así. Sí, yo tenía un amigo, un compañero que era médico y me decía, tú nunca estarás mejor que hoy. Sí. Y dice, hostia, qué cabrón, qué cabrón. Hay los médicos que son muy cabrones, ¿eh? Sí, y realistas también. Tienen poco tacto. Mira, yo cuando empecé a trabajar con 20 y pocos años, con 25 en la sanidad, de celador además, había un médico que trabajaba allí conmigo y tal, y vaya, tenía 50 y pico y decía, tú chaval, aquí, dice, me acuerdo una de las cosas que comentaba, es muy difícil entrar, pero es más difícil salir, porque solo conozco un compañero que se ha ido. Y luego también comentaba, dice, la peor época de la vida, decía, es entre los 35 y 40, que es cuando más entrampado está yo. Decía, pues empezabas con hipotecas, coches y tal, y bueno, pues trabajaban en varios sitios y para mantener el estatus de vida, pues estaban todo el día trabajando. Y bueno, pues de la gente más mayor que tú aprendes muchas cosas. Qué estrés, sí, es bueno escuchar a la gente mayor. Sí. Yo tengo un amigo que tiene 80 años y ese casi pocas cosas que dice y acierta. Dice que la vida son 3/3. Dice, de 0 a 30 años eres joven. De 30 a 60 eres adulto. De 60 a 90, dice, es ya la edad que ya caes. Y si llegas a los 90 y estás bien con la cabeza y todo, si llegas bien a los 90, dice, que te lleves el santísimo en cualquier momento. Como diciendo, no te quedes ahí pues luego, con la cabeza para allá o mal, dice, mejor morirse. Hay gente que llega a los 90. Sí. Y hay gente, ya cerramos aquí para no aburrir a los amigos, hay gente que llega a los 90 y está físicamente activo, que yo los veo. No, realmente tu cuerpo pues no está para hacer maratones, ¿no? Pero gente que camina mucho y de repente a lo mejor un día pues le da un infarto y se va para el otro barrio. Pero dices que es mejor eso, o estás nadando y le da un jamacuco, pero es mejor eso que llegar a los 90 o a los 100, pero estar impedido en una silla de ruedas, estar roto la cadera. Desde luego, sí. Es mejor morir de pie.
Además, la familia no le va a recordar enfermo, ¿entiendes? Efectivamente. Yo, Te van me a ha acordar pasado a mí siempre. en la familia, o sea, mi madre falleció de repente y podía haber vivido más y eso, pero no, yo no la recuerdo Sí. enferma. Y luego, si Entonces es llegas a otro mayor, recuerdo. hay mucha enfermedad neurodegenerativa hoy en día Claro, y sí, eso es sí, un drama para la familia. sí, 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 No sé si sí. lo habéis vivido, Sí, sí, pero eso sí. es Y terrible. acaba con el cuidador. Exactamente. Sí, El cuidador lo destroza. Sí, Como sí, esté 5 o 6 años así, no es sí. vida. Hay 2 pacientes ahí en vez de uno, en Ahí, esos casos. sí, luego cuando uno falta, el otro pasa a ser paciente o cliente del hospital, como digo yo, son clientes y te miran raro. Sí, sí. Pero ahí hay un factor que yo también veo clave, que es el tema de la inversión y la gente que tiene dinero, he visto que, bueno, llegas a la vejez y tampoco quieres martirizar a los hijos o a la mujer o tal, ¿no? Si el que tiene recursos, no, si no tienes recursos, mal, porque hay gente que no tiene recursos y realmente se acaba cayendo en su casa y se rompe la cadera y se la encuentran a los 2 meses. Luego tiene más recursos a lo mejor o va a la residencia, que tampoco sea lo más óptimo, y el que ha sabido guardar y ahorrar e invertir, pues que tiene para que vayan a su casa y le limpien, le cocinen, le cuiden allí, aunque eso tiene más gasto, pero la calidad de vida también es mucho más alta. Sí, pero no todo el mundo puede estar en casa. Igual necesitas unos cuidados profesionales que en casa no te los pueden hacer, ¿eh? Es complejo. Y luego, pues Si bueno. tienes recursos siempre puedes pagarlo. Puedes pagar un fisio, Sí, un Sí, tener sí, enfermero. no, recursos eso sí, marca eso la sí. El diferencia. problema es si no tienes recursos. Pues si tú Ya. tienes recursos, pagar un enfermero que vaya, o sea, por ejemplo, un enfermero a domicilio en la seguridad social es muy complicado porque hay mucha gente. Pero un enfermero Sí. pagarle unas horas, Yo creo que pues, marca la diferencia llegar a mayor o con sea, recursos, lo que es difícil porque es llegar a mayor y pensar que vas a tener unos gastos de 2 o 3 mil euros sanitarios por estar sí. en tu casa. Mm. Aunque tengas mucho patrimonio, es decir, Y voy a luego hay invertir, gente que lo tiene y no lo quiere gastar también, que También yo lo eso hay que mucha. veo. porque los hijos sí quieren heredarlo, ¿no? Exacto, Pero también. eso igual hay que planteárselo, decir, no, es que cuando sea mayor necesito un Mira, enfermero que venga todos los días, necesito un sí, fisioterapeuta, necesito esto y eso vale tanto. a los Y es hijos hay que mejor tener enseñarles eso que a dos pescar apartamentos. y darles peces y enseñarles a pescar ambas cosas. Eso. Y eso ya lo vas viendo sobre la marcha. Pero bueno, Y luego pues hay una cosa que es cierta, y la he visto también, ¿no? La gente que tiene dinero, si, desgraciadamente muchas veces si le donan a los hijos o les ayudan, pero luego a lo mejor los hijos, una vez ya han pescado y ya no hay nada que rascar, desaparecen. Y no es lo mismo eso que sí, tener bueno, ingresos todos los meses y poder sí, sí, no, pero ayudarles. bueno, hay que buscar un equilibrio. O sea, ayudarles, sí, no darles todo fácil y eso de la facilidad, no, el esfuerzo pongo yo y pones tú también. Bueno, Bueno, pues muchas pues gracias, José y Luis. el disclaimer de todas las empresas que hemos hablado, pues que no son recomendación de compra. No compréis ninguna. Sin más. Comprad fondos Patreon y fondos Patreon y lo que queráis, pero menos de lo que hemos recomendado, de nada. Aquí no vendemos de momento por lo menos cursos, ni Sí. fondos, ni nada. Está habiendo mucha fiebre ahora, con los cursos. Uf, Sí, se ve Eso que me es parece muy que bien. empieza, eso es cíclico, me parece que está ahora cuesta abajo eso, ¿eh? Sí, Después de haber visto bueno. alguna noticia por ahí de criptos y estafas. Ah, bueno, bueno. Bueno, no aburrimos más a los Vale, amigos Qualitiers y a los que nos estén viendo. Gracias a todos. Gracias, José Luis. Gracias, Diego, venga, por a venir. vosotros. Y Venga, hasta la hasta el próxima. próximo Hasta la episodio. próxima. Venga.